Buenas noches de sábado, bienvenidos a Más se perdió en Cuba. Miren, los asuntos importantes en este país a la gente le dan igual. Todo el mundo sabe lo que va a hacer el Partido Popular el día de la moción de censura, el martes, pero nadie sabe qué piensa el Partido Popular sobre las pensiones. ¿Cuál es el plan que tiene Feijóo sobre las pensiones? Ni está ni se le espera, nadie lo sabe, porque de los asuntos centrales pasamos. No es en todas partes pasa eso, ¿eh? En Francia están ardiendo las calles de París porque a los franceses les obligarán a trabajar no solo hasta los 62, sino hasta los 64. Aquí vamos camino de los 66,6 y no hay una protesta, ni un ruido, ni un plan alternativo de la oposición. Hoy quiero que hablemos de pensiones, lo vamos a hacer, se lo prometo, lo vamos a hacer porque es necesario que lo hagamos, porque es una reflexión que no podemos dejar en la tontería de los chisporrotazos de la sesión de control, o en las gracietas, o en los titulares, o en los tweets. No. Hay que saber de qué hablamos, hay que saber hacia dónde vamos y hay que saber, sobre todo, hacia dónde nos mal llevan. Antes que eso, les presento a nuestros invitados hoy, que ya están aquí conmigo sentados. Don Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada, director de Armadata. Muy buenas tardes, noches. Buenas noches ya, don Javier. Yo ya llevo tantas horas. Efectivamente, aquí, que ya estaba perdido. Entre que era de día. Efectivamente, como hace 3 años, tal día como hoy, que estábamos precisamente explicando cómo nos acababan de confinar. Pero básicamente... ¿Cómo le llama usted? El arresto domiciliario. Domiciliario. Es que además el hecho de haber sido declarado inconstitucional clarísimamente me da todas las condiciones para calificarlo como tal. Usted y yo, que empezamos a ser gatos adultos, no viejos, adultos, sabemos que si hubieran mandado antes al cancerbero Cándido Conde Pumpido, esas sentencias no hubieran visto la luz. Por supuesto. Pues fíjate lo que hemos llegado. Parece que llegaron tarde. Lo que sucede es que tampoco ha servido absolutamente para nada. Bueno, sí. Porque no ha pasado absolutamente nada, no ha habido una sola dimisión, no ha habido nada. Pero es verdad, y yo estoy de acuerdo con lo que usted decía, que estamos ante un asunto trascendental para el futuro de nuestras vidas, que es cuánta pensión vamos a recibir. Y en segundo lugar, otro asunto trascendental para los que en este momento estamos trabajando. ¿Cuánto nos va a costar de más mantener este sistema de pensiones? Don José Luis Fernández Santillana, jefe de análisis y estudios del sindicato USO y conocido por todos ustedes por sus intervenciones en diferentes programas de esta casa. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hoy... Bien, yo me parece que, vamos a ver, el tema de las pensiones me parece que es algo que afecta, pues a 47 millones de personas en este país, ¿no? No solo a 10, que ya están, 10, ¿verdad? No solo a 10 que son los que la afecta cobran. a 47 millones, ¿no? Entonces me parece que es un tema suficientemente importante para que le dediquemos un ratito esta noche, ¿no? Ya que el gobierno parece que le ha entrado de vez en cuando algunas prisas, ¿no? Bueno, pues sigo en la presentación. Don Gregorio Gil de Roza, muy buenas noches. Buenas noches. Don Gregorio es el responsable de pensiones de una de las grandes compañías del mundo del seguro, Willis Towers Watson, aquí en Madrid. Y además es un clásico de los programas, no el primero, es este sería el tercero, creo, correcto, si no me equivoco, que hemos querido dedicar a las pensiones, porque es fundamental. Uno tiene que saber de algunas cosas, aunque no quiera. ¿Qué es el término TAE? Pues no puedes entrar a un banco sin saber lo que es el término TAE. ¿Cómo me afecta el IPC? Pues claro, si no sabes algo de eso, estás perdido. Las pensiones es otro de los elementos en los que es muy fácil meternos la mano en la cartera, por lo tanto hay que estar al día, tanto si aspiras a cobrarlas como si las estás cobrando ya, como si lo ves muy lejano, pero te empieza a asustar cómo vamos a mantener todo eso. Bien, continúo nuestras presentaciones. Don Juan Carlos Higueras, profesor Higueras, catedrático de Economía y hombre que hizo, recuerdo hace año y medio, 2 años, ahora ya, porque el tiempo pasa a gran velocidad, un estudio sesudo y serio sobre las pensiones que cambió muchas maneras de pensar y yo se lo agradezco. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Todavía no soy catedrático, solo doctor en economía. Doctor. Pero bueno, todo llegará. Todo llegará. Primero tiene méritos, pero segundo, en España haces un doctor y le haces catedrático. Sí, pero además le digo una cosa. Hablamos con Sánchez y eso se lo arreglamos en un fin de semana. Bueno, pues ya estamos todos presentados. Como decía antes don Juan Iranzo,
y don José Luis Fernández exactamente igual, que me acompañaron tantas y tantas noches de aquellos días de tribulación, de arresto domiciliario, consecuencia de, pues, de un estado de alarma que no sé si poco o nada sirvió para que en España no se murieran 160 o 175.000 personas. No se sabe porque a nadie le interesa contarlos, ¿verdad? Pero vamos a recordar dónde estábamos cada uno y cómo era aquello del estado de alarma. 14 de marzo de 2020. Después de permitir la entrada de vuelos desde Milán, epicentro del contagio por COVID en la Unión Europea, o a las mujeres manifestarse y contagiarse en aquel último multitudinario 8M, llegaron las palabras del presidente del Gobierno, que se convertirían en históricas. Un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. Se cumplen 3 años desde la aprobación de las primeras medidas para frenar la pandemia de coronavirus que ya estaba presente. Pero ¿cuántos estados de excepción se declararon ese año en nuestra nación? El primer estado de alarma se alargó hasta el 21 de junio de 2020. Los españoles estuvieron más de 3 meses bajo el dictado directo del Ejecutivo Nacional. El segundo se aplicó solo a la Comunidad de Madrid en octubre y duró medio mes. Y el último en todo el territorio nacional, desde finales de octubre a principios de mayo del año siguiente. Casi 200 días de nuevo bajo las órdenes de Pedro Sánchez. ¿Y qué derechos fundamentales vulneró este gobierno? El Tribunal Constitucional dio la razón a Vox y declaró en todo o en parte inconstitucionales los estados de alarma, pues consideró que el Ejecutivo atacó las libertades de circulación, residencia y de reunión, así como el derecho a la participación política al frenar la actividad del Congreso. Además, tildó de poco razonable tanto la prórroga de 6 meses como la cogobernanza y cesión de competencias del Gobierno nacional a las regiones. Rápidamente y con muchas dudas llegó la vacuna. No existe todavía una vacuna eficaz, lo que se está ahora mismo es en ensayos. Y se animó a toda la población a vacunarse sin conocer ni todas las consecuencias para su salud, ni las condiciones en que se cerraron los contratos de urgencia, de la compra a la desesperada de material sanitario. Una negociación del Gobierno central de la cual más de 310 millones de euros todavía hoy un juzgado de Plaza de Castilla indaga. ¿Responderá este Gobierno algún día por su gestión de la pandemia y por los españoles que murieron encerrados en las residencias? ¿Cómo me gustaría que a puertas de elecciones volvieran a llevar a la luz pública al doctor Simón? Si acaso para que nos dijera a todos, no, en el PSOE como máximo habrá 1 o 2 puteros. Eso estaría muy bien. Bueno, vamos al estado de alarma, don José Luis. ¿Usted qué quería añadir algo? No, yo quería... Luego seguramente entraremos en más detalle, ¿no?, con el tema que nos reúne fundamentalmente, que es el tema de las pensiones. Pero aquí se crea un grave precedente, que es cargarse el papel fundamental del Congreso de los Diputados como poder legislativo de este país. Y este gobierno, periódicamente, cae en esa situación. Hurta al poder legislativo su rol. Lo hemos visto ahora, es decir, cuando un tema que afecta a 47 millones de personas en este país, lo arregla en 2 días y por real decreto, ¿no? Es decir, oiga, ¿dónde está la participación? ¿Dónde está el derecho de los ciudadanos a opinar? ¿Dónde está el derecho de los partidos políticos a ser copartícipes de una legislación? O sea, este gobierno, y tenemos el grave precedente de la inconstitucionalidad de los estados de alarma, es esto, ¿no? Es decir, secuestra al Parlamento y secuestra al Poder Legislativo. Está usurpando el Ejecutivo un rol que no le corresponde. Bueno, esto es el populismo, esto es lo que hacía Maduro, esto es lo que hacía Chávez y esto es lo que se acabará haciendo aquí si estos renuevan. Es el totalitarismo, porque precisamente ha habido miles de víctimas, pero la gran víctima de todo este proceso ha sido la libertad. Y de hecho, en gran medida decía usted, ¿cómo es posible que los españoles no nos estamos planteando muchos asuntos, en este caso la reforma de las pensiones? Porque consiguió anestesiarnos a través del pavor, del pánico. El totalitarismo se consigue rápidamente a través de la intervención económica y a través del miedo. Y eso es lo que consiguieron y lo que están y siguen manteniendo en estos momentos. De tal manera que es una situación que a mí me gustaría que no se olvidase y que al contrario empezásemos a reaccionar los ciudadanos. Es que nos llegaron a prohibir sentarnos en los bancos, que se dice pronto, ¿eh? Si salías podías andar, pero no te podías sentar, no podías pararte. Un totalitarismo absoluto que parece absolutamente increíble que ocurra. Por tanto, yo no quiero olvidar nada, quiero tenerlo siempre permanente y trataré siempre de evitar que vuelva a ocurrir. Pero fue una situación terrible. Y cuando salíamos por la noche, casi la única luz de esperanza que aparecía era la de las farmacias, curiosamente, que hay aquí 2, etcétera, porque era
terrorífico salir de aquí a las 12 de la noche. Y ibas además como un delincuente, que no te viese nadie porque me iban a multar. Eso no, porque no veías a nadie. Eso sí. Es verdad que teníamos un pasaporte, que también. Es curioso que para circular por Madrid, precisamente esta casa, el Toro Televisión, nos tuvo que hacer un pasaporte para poder llegar y volver a casa. Es increíble lo que... No, pero fíjense, a nivel de anécdota, yo creo que una vez solo me lo pidieron durante toda la pandemia, ese papelito. Sin embargo, me pararon más de una vez por sacar a pasear al perro y pasarme una esquina de un determinado... decir, oiga, vamos, un coche de policía dio la vuelta. ¿Dónde va usted? Pues hombre, a sacar a pasear al perro. Pues oiga, no le mueva usted mucho, pero oiga, el perro tiene sus necesidades y va... Alucinante, ¿no? Una vecina de casa de mis hijos mayor fue detenida porque paseando el perro se sentó y estaba prohibido sentarse. Y algunos vecinos eran los que denunciaban también. Eso es lo terrible. Que eso es lo peor, ¿eh? Fue la Alemania del Este. Pero fíjate, eso que tú has comentado del totalitarismo, del miedo, a mí me impresionó mucho algunas de las intervenciones al principio, cuando no solamente ya salía Simón, sino que salía gente con entorchados. Sí, esto es para petarse tras ellos. Claro, donde decían, hombre... los lunes también estamos hablando prácticamente de un estado de guerra, ¿no? ¿Se acuerda usted de aquel general de la Guardia Civil que dijo, y la Guardia Civil va a perseguir a los críticos con el gobierno? Eso me hace que es tremendo, ¿no? Ese tipo de situaciones, cómo los pusieron a congojar, empleando un término coloquial. Pero es que lo terrible es que no se equivocó, es que decía la verdad. Sí, él era un hombre sincero. Luego ya dejó de aparecer. Los uniformados tienden a ser gente seria. Bueno, hay algún lapsus por ahí ahora con el Tito Berni, pero de momento han demostrado ser gente seria. Vamos con el tema de las pensiones, que tiene muchos frentes. Lo primero que tiene que quedar claro, minuto cero del partido, es que aquí no vale morder, no. Aquí lo importante en el minuto cero del partido es que sepan ustedes el porqué de esta reforma que fue aprobada el pasado jueves por el Consejo de Ministros. El porqué de la reforma es que Bruselas le ha dicho al gobierno español, si quieren ustedes al español, al francés y a todos de los que desconfían un poco, les ha dicho, si quieren que sigan los fondos europeos llegando con regularidad, tienen ustedes que cumplir la palabra dada y reformar su sistema público de pensiones. Este es un elemento central, si no uno no entiende cómo le han hurtado la discusión al Pacto de Toledo, cómo no han llevado todo esto al Congreso a discusión de los representantes del pueblo español, del noble pueblo español, y cómo se lo han sacado de la noche a la mañana 4 expertos de la chistera del tal Escrivá, que es el tío que peor se explica de España, parece un estudiante de bachillerato de primer curso. Qué mal se explica, por Dios. Por cierto, que Escrivá demostró antes, cuando estaba en la IREF, que de pensiones sabía lo justo. Más bien poco, ¿eh? Lo digo porque todos tenemos memoria. Y decía lo contrario de lo que dice ahora lo vamos a ver, no tenga usted duda. Es como aquel disidente que le están interrogando y está dando la razón a los que le están interrogando, y dice, pero usted no tiene ideas propias, y dice, sí, pero estoy absolutamente en desacuerdo con ellas. Pues eso es lo que le ha ocurrido al señor Escrivá. Bueno, eso es lo primero que tienen que saber. El origen es la imposición de Bruselas, si queréis cobrar tenéis que reformar. Lo que se ha hecho es una chapuza, no es una reforma de las pensiones, no tiene ni siquiera el calado que tiene lo que han hecho en Francia, que luego veremos. ¿A quién afecta todo esto? ¿Cuántas pensiones se pagan y a cuántas personas estamos cubriéndoles con ellas? Lo primero que hay que saber es que las pensiones contributivas suponen el 11,8% del Producto Interior Bruto. Alguien puede discutir si es el 11,7 o el 11,9, pero estamos en eso. Muy bien. ¿Y a cuántas personas afectan las pensiones? Ahí lo tienen. Ya hemos superado los 10 millones. Esto siempre eran 9.700. No, pero esos son pensiones. Pensionistas son 9.100.000, porque hay mucha gente que recibe 2 pensiones. Pero las pensiones contributivas son 10.010. Sí. Que se desglosan, como ahora vamos a ver, en... Pues unas son jubilaciones, pero las hay de viudedad, las hay de orfandad, las hay de incapacidad laboral permanente y las hay en favor de familiares. Todo eso suma 10 millones ya y 10.000. 10 millones, venga, no vamos a ser ahora... Venga, vamos con la pirámide de población para que entiendan no solo lo que es, sino lo que se nos va a venir encima, que es el propósito de una buena reforma de pensiones, es garantizar que esto va a ser útil para atender un problema. Como ven, la pirámide poblacional de España tiene un problemón.
Esto... Que ya no es una pirámide. Es una Sí, seta. esto ya es Va camino de la seta. Sí, esto ya no se sabe lo que es. Pero sí fíjense que las personas que están ahora entre los 45 hasta los 60 son lo que nos queda por jubilar del baby boom, y tanto en el lado de las mujeres como en el lado de los hombres es la chicha, el bocadillo, que tiene dos tapones, uno por arriba, la gente ya de más de 75, y otro por abajo, la gente que no existe y que debiera estar ahí apoyando una pirámide con forma de triángulo y que no han venido. Pero para que los televidentes entiendan la gravedad de esa no pirámide de población, es que tiene que tener muy claro que el sistema público de pensiones contributivo en España es un sistema de reparto, porque si no, no va a entender exactamente por qué estamos tan preocupados por esa pirámide. Cuéntelo. ¿Qué significa el sistema de reparto? Que las pensiones de hoy las pagamos los cotizantes de hoy, y por tanto, para que nosotros recibamos pensión, a mí me queda poco, pero para los jóvenes, etcétera, reciban pensión, tendrán que haber suficientes cotizantes, y en esa base no aparecen, para precisamente poderles pagar la pensión. Ese sistema de reparto fue muy lucido, sobre todo impuesto por la socialdemocracia en los años 60. ¿Por qué? Porque trabajaba mucho la gente, la pirámide era una auténtica pirámide, había muy poca gente jubilada y además te morías entre los 70 y 76 La calidad años. era muy alta. La esperanza de vida era muy baja. Por tanto, era un sistema muy lucido. Las primeras pensiones eran altísimas porque mucha gente cotizaba y muy poca recibía durante poco tiempo. El problema se ha complicado enormemente cuanto cada vez hay más gente que percibe una pensión durante muchísimo tiempo. Yo creo, y con esto termino, que hay un dato que tenemos que tener claro. ¿Saben ustedes, los televidentes, esta noche, cuánto vivimos en España? Pues antes vivíamos 750.000 horas. Se ha reducido como consecuencia del COVID a 725.000, pero me da igual. ¿Se atreverían ustedes a apostar de esas horas que vivimos, cuántas trabajamos? Pues apenas 60.000, el máximo, que son 35 años por la jornada laboral obligatoria. De tal manera que eso que implica que con el 8% de tu esfuerzo, de tu ciclo vital, tienes que mantenerte toda la vida y a 1,1 persona más que nunca ha trabajado, de tal manera que es obvio que esa situación es insostenible. Claro, Higueras, además aquí hay dos elementos, además de la mayor longevidad de los españoles, de la cual yo me alegro. Hay otro elemento, que es que los que se incorporan al mercado laboral como nuevos cotizantes lo hacen a unos salarios que no alcanzan ni de lejos el medio de los que se jubilan y vamos a tener que atender, porque esto es un derecho, ¿eh? Las pensiones contributivas no son una regalía de Pedro Sánchez, son un derecho. Y que en la medida que se va alargando el periodo mínimo de cotización, cada vez van a ser más difícil que reciban una pensión digna y suficiente, porque si resulta que tenemos una tasa de paro juvenil por encima del 30%, los jóvenes se incorporan a partir de los 30 años al mercado de trabajo, además tienen lagunas de cotización, salario y contratos precarios. Si tienen que trabajar 38 años y hay que contar los últimos 29 y además tienen que hacer una serie de fórmulas que no saben muy bien por dónde va a salir, va a ser muy difícil. O nos jubilamos a los 70 o 75 años, al paso que vamos, o no vamos a poder tener una pensión. Y claro, es que nos están contando una historia para no dormir. Es decir, es que el sistema de reparto, como bien decía Juan, no solo es que dependa de eso, es que también es muy sensible a los ciclos económicos. Es que además, es que no tenemos hay muchos a los que repartir y muy poco que repartir, y cada vez hay menos. Pero es que además esos muchos a los que hay que repartir vienen, sobre todo la generación del baby boom, vienen con bases reguladoras muy altas, con lo cual eso aumenta más el gasto en pensión. Y además cada vez vivimos más, y eso significa más gasto en salud y más tiempo que tienes que estar pagándole pues, a ese jubilado la pensión. Es decir, el sistema no se sostiene ni por donde lo mires, pero por la puerta de atrás nos están convirtiendo este sistema de ser contributivo a ser un sistema asistencial. Con lo cual, lo que a mí me contaron hace muchos años, no te preocupes que tú estás aportando todos los meses con tu nómina para que cuando te jubiles dentro de 40 años tenga una pensión digna, ahora resulta que es mentira y que me cambian las reglas a mitad del partido. Y eso no puede ser porque no me dejan tiempo ni margen para poder decidir ni alternativas que se puedan tomar en libertad. Hacemos una pequeña pausa de publicidad.
La pregunta es, ¿tan grave es esto? Gravísimo. El principal gasto del presupuesto general del Estado son las pensiones. Este año 23 serán más de 190.000 millones las que paga el Estado para los pensionistas. Es verdad que ahí hay un totum revolutum en el que hay contributivas, pero algunas que no lo son. Esa es una de las exigencias políticas de todo este invento. Dice, bueno, se les exige a los empresarios que pongan el hombro y tal. Se les exige a los sueldos de más de 50.000 euros que pongan el otro hombro, que lleven la peana y el santo. ¿Y al gobierno? ¿Qué se le exige al gobierno? Porque claro, al gobierno le podríamos exigir, deberíamos estar en esa exigencia. Atento, Feijóo, despierta, haz cosas útiles. Por ejemplo, oiga, dice, vamos a ver, las pensiones que no son contributivas que ha decidido Sánchez o Suárez o González o el que fuere, lléveselas usted a presupuestos, déjeme el sistema limpio, Eso ya está, el sistema contributivo limpio. Y luego me coge usted los gastos que me enchufan en el sistema contributivo y que por lo menos no todos, no digo que se podía discutir, pero todos no, son enchufables al sistema. El sistema no tiene por qué pagar, no tiene las pensiones por qué pagar el SEPE. Los funcionarios del SEPE los pagamos los pensionistas. Oye, pues así no me extraña que haya déficit. ¿Cuánto déficit hay o cuánto nos cuesta esto? Vean la factura del pasado mes de febrero y van a llorar de pena. ¿Por qué van a llorar de pena? Porque esto va creciendo y creciendo. 11.922 millones en febrero. Pero es que la de marzo ya les aseguro que no va a ser más pequeña, si acaso va a ser más grande. Y la de diciembre de este año, ¿cómo va a ser, profesor Higuera? Pues mucho mayor. Pues más alto. Desde luego no va a ser más baja, porque cada mes se jubila un montón. No sé si son baby boomers, tampoco sé lo que dura el concepto baby boomer, porque como este gobierno lo entierra todo, ahora el concepto generacional. Si las generaciones se miden por 25 años, el concepto baby boomer es el único concepto que aguanta durante 40, por lo que parece, según la estadística sanchiana. Bueno, don José Luis. No, yo no sé si precisiones o no, pero antes de entrar a los números, ¿no? Primero, yo creo que esto no es una reforma del sistema de pensiones, por mucho que se haya vendido así, porque no afecta al sistema de pensiones, es decir, no modifica el cálculo de la pensión, básicamente, no implica ningún aumento ni disminución de la pensión. Es decir, en todo caso, hay a posteriori un posible incremento de las pensiones mínimas. Desde ese punto de vista, lo que es la estructura, de alguna manera, de la pensión que se va a recibir o de la que ya venimos recibiendo, no lo toca. ¿Qué es lo que toca? Las cotizaciones sociales. Por tanto, esto lo que reforma es el sistema de cotizaciones. Por tanto, a mí me parecería bueno que un gobierno, de entrada, dijese las cosas claritas. Hombre, yo quiero un simple recorrido por el ítem. A finales de la anterior semana nos llegó el señor Escrivá diciendo que había tenido un acuerdo con Bruselas y convocó a los agentes sociales, esto fue un viernes más o menos, y el lunes convocó a los agentes sociales para darles traslado de ese acuerdo. La COE directamente y CEPI me dijeron, oiga, pues va a ser que no, y los otros dijeron, no, lo tenemos que pensar, vamos a consultarlo, nos suena bien la música. Martes, Consejo de Ministros, se desbloquea una subvención de 17 millones para las organizaciones sindicales. Que no para la suya. Bueno, pone para las organizaciones sindicales. No pusieron para las más representativas. Eso no es lo pusieron. Casualidad. No, pero digo, pero ya estamos todo. viernes, lunes, martes. Miércoles se reúnen los órganos de dirección de UGT y comisiones y dan el ok. Oiga, ¿qué han negociado? ¿Qué han negociado? Del lunes que iban a mirar lo que les habían dado al miércoles a aprobarlo. ¿Qué han negociado? ¿Me lo explican? El 17 millones. De la 17 subvención. millones. Claro, o sea, es que, digo, me parece que no es menor esto, o sea, sé que no es el fondo, pero hombre, la forma ayuda. Pero ayuda a entenderlo. No es muy y cuando estético. tanto Comisiones UGT como el ministro Escrivá lo que dicen es, oiga, esto no lo toque alguien en el trámite parlamentario, entonces vamos a ir por Real Decreto para que esto no nos lo muevan, pues claro, imagínate que alguien lo mueve. Entonces tiene que volver a Bruselas a decir, oiga, lo que he acordado ya lo he desacordado. Sí, digo, me parece que esto no es menor, y vuelvo a lo que decía al principio del programa, el secuestro del Poder Legislativo, ¿no? Y que un tema tan serio como es este no se tramite directamente con un proyecto de ley, con la capacidad de las distintas organizaciones de hacer propuestas y sobre todo de los grupos parlamentarios. ¿Quién ha sido ya el espabilado que ha salido? Bildu. Y ha dicho, oiga, si usted quiere que yo tal, me tiene que tocar las pensiones de viudedad, ¿eh? Ah, que se había olvidado.
Entonces, cuando yo he repasado un poco lo que se ha publicado en el BOE respecto al borrador que yo conocí de ese Real Decreto, se han metido allí cosas que no estaban y que no tienen nada que ver con la reforma de las pensiones. Bueno, el tema de las mutuas, por ejemplo, el tema de las bajas por incapacidad, oiga, pero todo esto, ¿qué tiene que ver con las pensiones? Y entonces voy también a lo que usted decía, oiga, seguramente una buena parte de hacer más sostenible el sistema es que prestaciones que no son pensiones contributivas salgan fuera de lo que se paga por cotizaciones. Eso tiene que ver con gastos de la gestión, del personal, pero tiene que ver, por ejemplo, con las prestaciones por paternidad, maternidad, etcétera. Es decir, una serie de prestaciones de la Seguridad Social que las estamos financiando. Las prestaciones no contributivas ya se financian con presupuestos. Esto ya se consiguió y ya, de hecho, lo hizo el gobierno del PP prácticamente. Lo que se acabó de completar con esto fueron los complementos a mínimos, que estaban a caballo y ya también están todos dentro de presupuestos. Bueno, esto es el drama, es decir, pero ¿cuál es el tema de fondo de este tema? Mire, ahora estamos en una ratio de pensionistas por trabajador o trabajadores por pensionista, para ser más exactos, de 2,3, 2,27. Esto significa que tenemos dos personas, 2,3 trabajando por un para pensionista, mantener un por cada pensionista. Si esto fuese siempre así, digamos que el sistema más o menos se sostendría. No hay garantías con la seta que tenemos, digamos, de población, de nuestra pirámide, más llamada pirámide poblacional, porque de pirámide tiene poco, no funciona. El tema es, oiga, no solamente basta con que haya y que crezca más gente, y que nazca más gente. Está claro que el que no nace no cotiza, eso está clarísimo. Pero no basta nacer, hay que trabajar, ¿eh? Y por tanto hay que crear un sistema productivo que permita que esa gente que nazca encuentre trabajo y no se nos vaya fuera a trabajar. Porque la gente, ¿cuánta gente tenemos altamente cualificada, con buenas capacidades de tener buenos salarios, que está fuera trabajando? Y lo que nos llega de fuera son gente de menor cualificación y, por tanto, con bases de cotización menores. La última, y ya acabo, para que vean que el sistema, cómo se está degradando, pero no tanto por la vía de las pensiones. Mira, hay una cosa que yo llamo la reforma oculta del sistema, que es la que se está produciendo en el mercado laboral de este país durante todo este año. Es el incremento brutal de la contratación a tiempo parcial. No llega a la mitad de la gente que está trabajando y cotizando en la Seguridad Social que tenga un contrato a tiempo completo. Si es indefinido, no llega al 50%. Y si es indefinido más temporal a tiempo completo, es el 52%. Oiga, ¿con eso mantiene usted el sistema? Porque es que además todos los que están cotizando o trabajando a tiempo parcial, me da igual tanto temporal como indefinido, y no olvidemos que los fijos discontinuos son trabajadores a tiempo parcial, tienen penalizado su acceso a la pensión. Tienen que estar más tiempo cotizando que un trabajador que tenga una jornada completa. Y por colofón, que no se les olvide que la reforma que hizo el Partido Socialista en tiempos del señor Zapatero no ha concluido. Acaba en 2027, para la cual, para jubilarse, 67 años. Y 37 años cotizados para tener el 100% de la pensión, salvo que hayas cotizado más de 38 años y medio y te puedas jubilar a los 65. Dígame usted, ¿qué joven va a cotizar 37 años para tener derecho al 100%? La disminución del gasto en pensiones viene por el fracaso de nuestro mercado laboral. Eso es. Gente que está trabajando poco, con salarios bajos y encima con jornadas mínimas. Quiero decir, no hemos recuperado ni las jornadas, las horas trabajadas de la pandemia, ni siquiera hemos recuperado las horas que se trabajaban en 2008. Este es el problema y esto es lo que no se aborda. No, le decía, en relación a lo que está diciendo José Luis, que lleva toda la razón. Es decir, es que lo que no puede ser es hacer, primero, llamarlo reforma, porque no es una reforma, cuando realmente quiere decir recorte, eso de entrada. Segundo, es que nos están haciendo por la puerta de atrás, nos están haciendo que el sistema al final, decía José Luis, no es que están llevándose a presupuestos, vale, como tiene que ser, pero es que se lo están llevando todo, porque cada vez es más asistencial, con lo cual resulta que yo no tengo incentivos a trabajar con 20 y tantos años, bueno, con 30, cuando un joven no va a tener incentivos a trabajar si resulta que al final va a recibir la misma pensión que alguien que no ha cotizado. Gregorio Gil de Rozas. Gracias. Bueno, desde nuestro punto de vista, y yo creo que seguro que estáis de acuerdo, aquí a la clase política española lo que le gusta muchas veces es mezclar también toda la parte más técnica de todo este tema de pensiones y cómo hacerlo sostenible, suficiente, equitativo, contributivo, que vamos a hacer, con la ideología en última instancia. Entonces, sí que se echa de menos, y ahora más, incluso que a las medidas, que pueden ser loables de alguna forma, se le acompañe de números y que se justifique verdaderamente si cuánto nos va a costar, cuándo se va a pagar y quién lo va a pagar, ¿vale? Entonces, al final,
parte de nuestro rol, yo creo, es hacer entendible y simplificar lo máximo posible la discusión desde el punto de vista de pensiones, ¿no? Entonces, al final estos son ingresos y gastos, tan fácil y tan sencillo como ingresos y gastos. Entonces, en este segundo bloque que se aprobó ayer, era también respuesta del primer bloque o sea, hay que entenderlo como un todo, ¿vale? Es verdad que Escrivá, y luego posiblemente hablaremos también, ha cometido también un cambio interesante desde nuestro punto de vista con todo el tema de la Ley de Impulso de Planes de Pensiones de Empleo para diversificar de alguna forma fuentes de ingresos a la jubilación. Pero bueno, vamos a centrarnos en la parte pública. Entonces, en el primer bloque, el que se aprobó en diciembre del 21, ahí la medida estrella fue la revalorización de las pensiones en función de la inflación. Y esa medida, loable como decíamos, es la que va a generar un mayor gasto a futuro. ¿Qué quiere decir loable? Bueno, que a todos nos va a parecer bien que sea suficiente o que las pensiones se mantengan un nivel de suficiencia, ¿no? Vamos a ver, es que yo estoy completamente indignado porque yo lo que quiero es que el sistema no quiebre. Porque mucha gente piensa que el sistema público de pensiones no puede quebrar jamás. Que se lo pregunten a los griegos, que se lo pregunten a los holandeses. Claro que puede quebrar. ¿Y eso a qué lleva? A unos ajustes de pensiones del orden del 30-40%. Y eso es lo que a mí me gustaría evitar en el caso de España. Por tanto, ¿cuáles son las barbaridades que se están cometiendo para garantizar la sostenibilidad? En primer lugar, subir todas las pensiones un 8,3%. Que eso solo se explica por una razón, que justificaba muy bien Buchanan, por razones estrictamente electoralistas. Para buscar lo que he denominado yo claro, para buscar votos. Es una compra de votos de libro. Seguimos, sigue. No, pero estamos de acuerdo. Pero estamos hablando ahora de la parte más de ideología, ¿vale? Otra cosa es cómo se va a financiar, ¿vale? Entonces, lo que quería explicar es, por un lado, esa medida, ¿vale? Que lo que trata es de mejorar lo que es la sostenibilidad social, término nuevo, porque siempre hablamos de sostenibilidad económica, la sostenibilidad social o la suficiencia, que es que a todas las personas, tanto los pensionistas actuales como los futuros, podamos mantener un nivel de vida similar al que del que estamos disfrutando en el momento de actividad o de trabajo, ¿vale? Me vas a permitir otro dato, porque yo creo que es muy importante que la gente sepa. Es que nosotros tenemos precisamente la tasa de reposición o reemplazo más alta de Europa y de casi del mundo. Eso también hay que recordarlo, que aquí diremos las pensiones son bajas, pero en función de lo que has cotizado. Recibimos una pensión que es el 80% del último que hemos cotizado. Estamos en el 72 ahora, 72, sí. Estamos ahí. O sea que 72,5 era el último, algunos he visto 80, frente a la OCDE, que en el máximo está en el 62, Alemania en el 53, etc. Pero ese es un bloque. Lo que quería decir es, eso es lo que más dinero va a costar, ¿vale? No he entrado a decir si es sostenible financieramente o no, ¿vale? Cuando luego hubo cambios en la jubilación demorada, en la jubilación anticipada, e incluso se incorporó una medida de ingresos. Recordad que tratamos de simplificar la conversación a ingresos o gastos, ¿vale? Del MEI, el mecanismo de equidad intergeneracional, el 0,6% famoso durante ciertos años, que ahora se ha vuelto a cambiar. ¿Por qué? Porque se dio cuenta en un momento dado que no era ni suficiente para compensar el factor de suficiencia, ¿vale? El factor de sostenibilidad, ¿vale? Entonces, ese es el primer bloque. El segundo bloque, todos esperábamos un incremento o una reducción de las prestaciones en un momento dado para hacerlo sostenible, reducción de gasto o incremento de ingresos. Se ha optado, como hemos hablado y habéis comentado ya, incremento de ingresos. Por distintas medidas, que parece que son muchos y que tienen mucho impacto. Estamos afinando números y tal, pero no va a ser suficiente. Ni con el destope de las bases máximas, ni con el incremento del 0,4, o sea, hasta el 1,2 del mecanismo de equidad intergeneracional. Incluso de la cuota de solidaridad, esos 3 incrementos de ingresos no va a ser suficiente para compensar el déficit estructural que tenemos más el incremento de gasto. Entonces, sostenible económicamente
este sistema desde luego no hemos mejorado. Otra cosa es que ideológicamente nos está llevando esta deriva a todo cabe, se meten más impuestos o y al final... Bueno, vamos a ver, pero es que no es entonces, cierto, un momento, que usted me hace falta todos los días. Sale del área, ¡pum! ¡Ah, la falta! Está muy Venga, ya beligerante, paro el Juan, juego. está No, no me beligerante. pare más del indignado. juego. Espérese un momento. Vamos a ver, ¿de dónde venimos? Venimos de un escriba que decía lo que decía porque tenemos memoria y sobre todo tenemos hemerotecas. Y ahí queda todo registrado. Escriba consideraba hace un año que ya lo que estábamos pagando de cotizaciones sociales era muy elevado. Si por otro lado nosotros tenemos ya cotizaciones sociales muy altas y más altas que la mayoría de nuestros entornos, ¿cómo es posible reconciliar esto? Pues es posible reconciliar esto por lo que hemos explicado muchas veces y ustedes nos han pedido que arregláramos, por los gastos impropios. Vamos a ver, ¿y de dónde venimos? De un concepto ideológico, decía antes aquí don Gregorio. Claro, porque en el fondo la número 2 del Partido Socialista y ministra de Hacienda piensa lo que piensa sobre las pensiones, que son un instrumento para que se mantengan las familias empobrecidas. Unas pensiones, que siempre lo digo como ministra de Hacienda, que es el dinero, el salario mejor repartido que pueden tener las familias, porque los abuelos, las abuelas no quieren las pensiones para ellos. Las pensiones son ayuda al pago de la luz del hijo que no puede pagar la luz. Las pensiones es ayuda a ir al supermercado para comprarle las 5 cosas que no puede comprar tu hija o que considera un lujo tu hija. Las pensiones es la ayuda que le dan a nuestros jóvenes para que puedan los fines de semana salir nuestros abuelos, nuestras abuelas, o se pueda comprar las zapatillas de deporte. Ese es el salario mejor repartido que pueda haber en una economía familiar, además de ser justicia. Nos llevan a la ruina y nos dan soluciones ruinosas. No, pero esto, como dice uno por ahí, esto alucina colorines, ¿no?, con este tipo de declaraciones. Bueno, primero, porque, hombre, si uno escuchaba unos días antes al presidente del gobierno, éramos los campeones del mundo. Y por tanto España va mejor que nadie, vamos sobrados, crecemos más que nadie, vamos. Entonces, si vamos tan bien, ¿cómo es posible que tengamos que tirar de la pensión de los abuelos para que los hijos sobrevivan? Hombre, algo no cuadra, ¿no?, en todo este sistema. Lo que esta señora no debe saber es que muchos de estos abuelos no llegan a fin de mes con la pensión que tienen. No llegan, y que algunos están dejando de pagar la luz para poder a lo mejor comprar la comida. Es decir, oiga, es que se nos olvida que prácticamente el 60% de las pensiones contributivas que se están percibiendo están por debajo de los 1.100 euros, de los 1.000 euros, que la gran mayoría de las pensiones están en el entorno de los 700, 800 euros. Vale con la contributividad y lo que queráis, pero esa es la realidad. Sí, y esa es la situación que tenemos. Sí, no son unas pensiones que te permitan hacer mucho lujo, ¿eh? Algunas son de auténtica subsistencia. Y desde mi punto de vista me parece que las pensiones habría que fijar una pensión mínima que permitiese realmente vivir con cierta dignidad. Pero dos cosas que yo creo que son importantes. Claro, si nos quedamos siempre en el incremento de un año, del tema de las pensiones, 8,5, qué escándalo y tal, que ha subido. Oiga, el año pasado, el anterior, subieron 2,5, cuando el IPC estuvo por encima del 6. Entonces, si cogemos ya 2 años, seguimos perdiendo poder adquisitivo en las pensiones. Digo que, según en función de cómo se eche la cuenta, o sea, a mí me parece que los números no hay que hacerlos nunca en un año. Hay que coger 2, 3, 4, un periodo de tiempo para ver cómo acaban de encajando, porque si no, al final es muy complicado. Si uno coge el año bueno y otro coge el año malo, pues al final no hay manera. Y los dos tendríamos razón, obviamente, ¿no? Entonces, claro, nosotros denunciamos el timo de las pensiones del 2022. Oiga, subida del 2,5 cuando el IPC se fue por encima del 6. Y nos vendieron de que se revalorizaba con el IPC. ¿Con qué IPC? Ah, con el IPC medio, que es la media de los IPC interanuales de los 12 meses anteriores. Nos contaron una película, vale, ya se ha fijado la película y eso ya funciona así. Estupendo, pero me parece que hay que ser justos. Pero cuando yo digo que, por ejemplo, esta componente social que tendría que tener un gobierno como este, a mí no me aparece, es que, por ejemplo, ¿por qué no se revalorizan, no se actualizan con el IPC las bases de cotización de los últimos 24 meses? Y se dejan como están por su valor nominal. Oiga, es que la broma de los últimos 24 meses es un 13%, que se pierde en no revalorización de las bases de cotización. ¿Eso está ayudando a los pensionistas o no? Y entonces estamos en el capítulo de que eso incrementaría el gasto. Vale, perfecto. Pero digo, ¿cuál es en esta la parte que más afectó
al gasto fue la anterior, la fase 1 de la reforma que se llamó. Está la fase 2, ha cargado la mano los llamados ingresos. Pero insisto, hay una fase 3, que es la que está latente, que es la que está oculta, que os comentaba antes, donde se prevé una disminución del gasto. ¿Por qué? Porque la gente no va a llegar a tener el 100% de la pensión. Mucha gente no va a tener una pensión contributiva. Y os digo más, las bases de cotización de los últimos años están bajando. Las de 2022 son menores que las de 2021, las bases de cotización. La base de cotización de un temporal es mayor que la de un fijo discontinuo. En cualquier caso, la seguridad que tenemos es que el gasto con esta no reforma va a seguir incrementándose, claro, en mayor o menor medida, pero va a seguir incrementándose. Incluso el hecho de poder utilizar los últimos 29 años de cotización y eliminar los dos peores puede significar un incremento de gasto, etcétera. Por tanto, sí que sabemos que el gasto probablemente va a crecer hasta el 15% del PIB, es decir, en los próximos años. Es verdad, hasta el año 2045 aproximadamente, que es pasado mañana los efectos que estamos viendo. Pero es que no tenemos nada seguro que va a ocurrir con los ingresos. Evidentemente, yo me reuní con el señor Escrivá y, como otros muchos expertos, decidimos que no había que subir para nada las cotizaciones sociales. ¿Por qué? Porque es un impuesto sobre el factor trabajo. Y precisamente en España tenemos la peor capacidad de generar empleo de toda Europa, tenemos la tasa de paro más alta y si nosotros además seguimos penalizando esa generación de empleo, pues iremos agravando el problema. Por tanto, es una falacia todas las estimaciones que se han hecho de ingresos, porque esas estimaciones se han hecho suponiendo que se produce un efecto neutral sobre el proceso actual de generación de empleo. Hombre, no, va a significar un incremento de los costes laborales, va a implicar pérdida de competitividad de las empresas, por tanto va a destruir empleo, va a favorecer la economía sumergida que no cotizan, etcétera, etcétera. Por tanto, es una mera elucubración sobre el papel, porque lo que está es penalizando el empleo. En un país que es verdad que tenemos problemas de natalidad, pero también un problema, como habéis puesto de manifiesto, de empleo. El sistema de cohesión social solo se mantiene a través de la generación de empleo. Y aquí lo que haces es encarecerlo y penalizarlo. Y esto, y lo que decía la ministra, y lo que estamos diciendo, lo que muestra es la fuerte interconexión que hay entre el sistema de pensiones y el mercado de trabajo. Y es que se reforma, por llamarlo reforma, de una forma totalmente independiente. ¿De qué me sirve a mí que tú reformes lo que quieras? Porque los gastos en pensiones va a subir seguro. Claro. Eso es inevitable. Pero lo que tú tienes que hacer es que los ingresos aumenten, pero que no aumenten porque te meto mucho más la mano en el bolsillo. Se nos está olvidando el tema de los autónomos, ¿eh? Que los autónomos, el tajo que viene es bueno, ya ha empezado este año, pero lo que viene en los próximos años va a ser bueno. Pero es que además ellos mismos saben, y todos sabemos, que esto que llaman reforma no va a servir ni para cubrir el 25% del gasto que realmente tiene esto. Sabemos que hay que atacar el mercado de trabajo, generar empleo, porque con esto de penalizar a los que ganan más de 54.000 euros, el talento más cualificado se va a ir con las nuevas tecnologías, con el teletrabajo, con la posibilidad que tenemos ahora de trabajar desde otra parte del mundo sin tener que pagar tanto impuestos. Y si se nos va el talento cualificado, tampoco van a venir las empresas cualificadas a generar valor y riqueza. Tenemos que apostar por la productividad y tenemos que conseguir que, pues que las empresas no sean las que se carguen con esto. Cuidado, porque estamos diciendo, es que la mayor parte de esto se lo carga la empresa. Sí. No, si al final todo lo sufre el trabajador. Porque la empresa lo que va a hacer es contratar menos, no te voy a poder subir el salario y al final el trabajador es que lo va a sufrir. Incluso te reduzco jornada. Claro. Claro. Bueno, yo antes he dicho alguna cosa un poco cruel con Escrivá, pero lo hago con ciencia, porque yo sé que en el Ministerio, a partir de ver estas imágenes, que son antiguas, le empezaron a llamar el aguador. Vean. Y por el punto de partida. El punto de partida no es un punto de partida. Ah, esto no es. Bueno, me parecía muy complejo. Ahora tengo un problema. Mucho cuidado con la botella ahora. Está bien. Tiene buen humor, yo se lo agradezco que tenga tan buen humor. He dicho yo también que se explica fatal, que parece del bachillerato moderno, ahora cómo se llama esto, la EGB, ¿no?
de la EGB en la que pasan todos, para entendernos, Ahora en la porque si primaria, no, primaria, este no primaria. hubiera prosperado. Así LOCSE. explicaba, después del Consejo de Ministros, Escrivá los aspectos más llamativos de lo que él llama la reforma de las pensiones. Con esta reforma, en un primer momento, supone pasar de 23,4 euros a 23,5 euros. Y al final del periodo, en el año 2050 aproximadamente, llegaríamos a 23,77 euros, 33,8 euros. Es decir, hemos añadido 0,4 euros en 25 años de coste laboral. Esta reforma no pone en cuestión en ningún caso la competitividad de las empresas españolas. Es un ajuste modesto porque el sistema ya es bastante sólido, se va a tramitar como ley y en el proceso parlamentario, pues como es lógico, vamos a estar abiertos a todas aquellas aportaciones que puedan mejorar la ley. Gregorio. Sí, no, que realmente no ha visto la luz los números de alguna forma que están detrás de la reforma. Lo que estamos hablando un poco son estimaciones y desde luego el sistema a día de hoy, si al final se queda como está, desde luego es de los más complejos de entender. O sea, que es parte de lo que estábamos tratando de simplificar, ¿no? Pero ahora mismo que si periodos transitorios, 1000 efectos de años, de conceptos, o sea, realmente a los expertos nos cuesta entenderlo, a un ciudadano normal y corriente, pues es que es inviable que lo pueda entender, es inviable. Entonces, al final... Ahí es donde mejor se mueven algunos políticos. No, pero ese es el punto. En un momento dado se mezcla todo y se hace política con la parte técnica y eso es lo que en un momento dado hasta nos fastidia, ¿no? De alguna forma, y lo hacen todos, los de un lado y los de otro. Sí, sí. Entonces, esa parte yo creo que hay que explicarla mejor. Primero hay que calcularlo bien y con exactitud, que los países anglosajones nos llevan cierto adelanto, que ya lo han hecho, y tienen una solución para sacar del debate político la parte técnica. Usted puede hacer ideología y en última instancia las leyes las hacen los políticos a los que votamos los ciudadanos, ¿vale? Pero lo hacen los políticos, pero tendrán que tener un sustento técnico para, en función de su ideología, decir yo quiero esto, pues que sea viable económicamente, claro, que sea sostenible y que cumpla los objetivos. Entonces, los países anglosajones lo que han creado es una oficina del actuario jefe que llaman, que depende directamente del Congreso, no del Gobierno, sino del Congreso, y ahí es donde se hacen todos los números, se elaboran todos los informes e incluso se explica a la sociedad o se ayuda a explicar a la sociedad cómo funciona el sistema, porque también se está mezclando también la parte contributiva con la parte no contributiva. La parte contributiva es, usted pone 1 euro, usted recibirá 1 euro. ¿Sabéis cuánto es? El Instituto de Actuarios Españoles ha calculado, en función de la muestra continua de vidas laborales que conoceréis, que es todo el sistema, ha calculado para todas las pensiones que se están pagando de jubilación contributivas, ¿cuál es el decalaje que hay entre lo que pones y lo que recibes? Pues bueno, hay un 51% de déficit estructural, es decir, por cada euro que ponemos de media recibimos 1,50. Entonces, eso quiere decir que eso se está pagando de otra forma y entran en juego las transferencias del Estado, los impuestos y todo eso. O sea, ya partimos de un déficit estructural. Y de una deuda de 100.000 millones, de 106.000 millones, que sigue subiendo y va a seguir subiendo. Es decir, es que no podemos seguir así. Pero la deuda de todas maneras, tengo alguna objeción que hacer al sistema en el que se trasladan lo que se pagó en los años 70 a lo que se cobrará en los años 2030, porque el criterio no es el mismo de lo que podría ser una vivienda. El criterio aquí es mucho más rácano que lo que podría ser una inversión inmobiliaria, donde tú dirías, bueno, precio de mercado ahora, precio de mercado entonces, pues esa es la evolución. Aquí no se hace de ese modo. Así es que, digamos que el cambio no nos lo devuelven bien. Este número no entra en la rentabilidad, pero sí, se actualiza con inflación tanto de un lado como de otro. Claro, pero ese número de la inflación en términos, digamos, generales, no es la inflación en términos salariales. Claro, bueno, pero es que esto es muy poliédrico. Hacemos una y nos vamos unos minutos, reponemos fuerzas y volvemos enseguida.
Bueno, así que de la pensión o de la reforma de las pensiones, tal como pomposamente le gusta anunciarlo al escribá El Aguador, pues nos encontramos con que presume también muy pomposamente de que la pensión mínima va a llegar a los 1.200 euros mensuales, pero en 2027, y ya veremos. Él, desde luego, no creo que sea ministro en 2027, así que ya veremos. Esto es una de las cosas que uno no comprende. Reacciones. Porque en Francia las calles están en llamas, porque amplían a 2 años la jubilación a los franceses. Y en España, pues apenas unos comentarios. Por ejemplo, Garamendi, mira, en la semana anterior al acuerdo dijo algunas cosas muy sensatas y tal, pero ya luego como que se relajó y empezó a decir menos cosas. Y aquí había que decir muchas cosas. La solución de futuro es que haya muchos más empleos de los que hay en España. Es decir, uno de los problemas que hay en España, entre otras cosas, es que tenemos más de 3 millones de parados. Y la solución es que haya más empleo, que es lo que realmente tiene que revertir en esas pensiones que, por supuesto, todos queremos. Y ahí quiero aclarar algo, porque queda muy bonito decir, los empresarios dicen que no existe. A ver, los empresarios somos básicamente los que soportamos el coste de las pensiones. Por tanto, lo que hay que hacer es cuidarles un poco más. Hay que tratarles con más mimo. Lo que no consiste es en que cada vez que algo no te sale, la culpa es de un empresario o de los empresarios. Y la COE, con tanto brain que tienen allí, no tiene una reforma que ofrecer a la sociedad española y decirles no hay que ir por ahí, hay que ir por acá. Lo mismo digo de Alberto Núñez Feijóo, líder de la oposición, que sí dice cosas generales, pues que esto supone una hipoteca para las próximas generaciones, bla, 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 bla. ¿Cuál es el plan, Feijóo? ¿Qué plan tiene el Partido Popular, si acaba gobernando este país, como muchos esperan, para solucionar el problema que tenemos con las pensiones? Pues no, él en lo facilongo. Mire, el Partido Socialista no ha pasado su modelo, ha pasado un PowerPoint, es decir, unas transparencias. Imagínense usted si están tan seguros de su modelo que ni siquiera lo quieren comentar. Y por tanto, yo no voy a entrar en este parche porque, insisto, no hay un modelo de reforma de pensiones en España. Hay un parche para llegar a las elecciones, que supone una hipoteca para el futuro, un agujero en las pensiones y un modelo en contra del crecimiento económico y del empleo. Sí, que tiene razón en todo, pero ¿esto cómo lo piensa arreglar? Que es la clave de todo este asunto. Por cierto, hay un elemento que a mí me pone de muy mal humor. El no ser serio con los topes. Libera el tope máximo, pero se mantiene el tope de cobro. ¿Esto cómo es? Hablaba de todo esto con el profesor, con el catedrático Rafael Pampillón, catedrático de CEU San Pablo, que nos decía lo siguiente. Le quitas el tope a las cotizaciones, pero no le quitas el tope a las pensiones, estás yendo contra el principio de proporcionalidad. Es decir, tú tienes que poder proporcionalmente recibir una pensión mayor si cotizas más a la seguridad social. Claro. Pues eso es tan elemental y por eso se nos toma el pelo a todos con esta reforma. Pero eso lo hemos comentado al principio, ¿no? Es decir, que ese principio básico de tú cotizas más, tienes que recibir más, se lo cargan. Sobre todo, no tanto primero, porque la cotización que se hace para el mecanismo de equidad intergeneracional no sirve, es decir, no contribuye al sistema de pensión, contribuye a la caja, pero no a incrementarte la pensión. Y esa cotización adicional a los salarios que están por encima del tope máximo de cotización, tampoco. Con lo cual se está rompiendo el sistema. Lo que contempla también esta reforma es un crecimiento de la pensión máxima. Sí, a un ritmo del 0,115 el primer año, para al cabo de 50 años decir que vamos a llegar al 20 y a lo mejor nos plantearemos entonces a ver si es posible que se incremente el 30. Bueno, vale, estupendo, ¿eh? O sea, aquí el problema de fondo es que los números, y yo me parece que es lo que falta todo esto, ponerlos encima de la mesa. Me ha comentado alguien que estuvo en una de las presentaciones de estas que hizo el ministro y que le repartieron un papelito con números, que ponía fecha de 2023, que se le había olvidado en alguno de los cuadros y de los números poner que los datos eran de 2021. Con lo cual, dio exactamente el mismo papel que habían hecho en 2021 para justificar la reforma que se realiza en 2023. Oiga, eso no es muy serio, ¿eh? Eso no es muy serio porque al final las cuentas no cuadran. Y luego, yo creo que hay que distinguir dos cosas. La Seguridad Social tiene un déficit anual que está en torno a los 20.000 millones, 19.000, 20.000, consecuencia habitualmente, digamos, de las dos pagas extras. Eso es más o menos lo que no cubre con las cotizaciones. ¿Cuál es el problema? Que buena parte de esa deuda se ha ido generando año tras año
Bueno, en algunos casos, porque el que ha sido prestamista es el propio gobierno. Quiere decir que esto es lo alucinante. Es decir, que yo gobierno, en vez de asumir en presupuestos ese déficit en un momento determinado, no, yo te lo dejo a ti, pero yo te lo presto, ya me lo devolverás. Solamente en el último presupuesto se ha librado alguna cantidad, digamos, a fondo perdido para solucionar el tema. Oiga, lo que el señor Pedro Sánchez iba a Bruselas a pedir que ayudas a fondo perdido, es decir, no préstamos, sin embargo usted cuando se refiere a la caja de la Seguridad Social le hace préstamos. El tenedor de esa deuda de la Seguridad Social es el propio gobierno. Oiga, esto es un poco absurdo, lo estamos pegando un tiro en el zapato. A lo mejor hay que empezar a construir el mecanismo. Y luego de los planes de pensiones de empleo, que se ha hablado muy poco, que es la joya de la corona de algunos, también tocan aquí. Y a mí me preocupa mucho lo del gran hermano, que este gobierno es muy de ahí. Una de las cosas que pone este Real Decreto es la obligación de las entidades gestoras de planes de empleo comunicar a la Tesorería de la Seguridad Social las aportaciones que han realizado las empresas en nombre de sus trabajadores. No sé si es bueno, es malo o no, pero desde luego a mí esas cosas me ponen muy nervioso. Llevábamos mucho tiempo tratando de separar y aclarar lo que son los sistemas asistenciales de los sistemas contributivos, porque antes sí que hace años estaban muy mezclados y eso es lo que no puede ser, precisamente para garantizar la sostenibilidad del sistema contributivo, porque el otro va directamente a presupuestos y por tanto, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Estamos volviendo a enfangar todo el asunto, porque evidentemente no solo la subida a máximos, que al final es un impuesto, porque no va con cargo a las pensiones, pero es que además ese nuevo impuesto, porque no tiene otro nombre, que se aplica a las personas que ganen más de 50.000 euros, que tampoco es una cosa espectacular, bueno, pues eso evidentemente también es un nuevo impuesto. Pero claro, es que no hay que verlo en el aire, es que le parece poco al final, creo que recordar que al 7%, es que hay que acumularlo ya a los impuestos que hasta ahora se paga en el IRPF, en el IVA, etcétera. Nuestro sistema fiscal ya era confiscatorio y ahora va a ser mucho más confiscatorio y por tanto va a desincentivar clarísimamente decisiones de ahorro y empleo. Y además el señor Escrivá, nuevamente contradiciéndose con sus ideas anteriores, se ha cargado los fondos de pensiones y se ha quedado tan ancho. Hay estudios que dicen, eso que tú estás diciendo, que algunos salarios entre 80 y 90.000 euros van a tener un tipo marginal casi del 70%. Claro, eso no lo están contando. Claro, y esto que estábamos diciendo también de las pensiones máximas y las bases máximas, que eso viene ocurriendo desde hace tiempo, no es nuevo. Lo que pasa es que ahora va a ser mucho peor y se va a llegar en 2050 a un diferencial de un 38%, que luego será más, porque como luego esto se va actualizando cada 3 años, luego será mucho más. Ahora mismo la pensión máxima está en 3.060 euros. La base de cotización máxima, 4.495. Sí, no llega a los 4.500. Eso es el 67%. Hace 10 años representaba el 75% y vamos a menos. Y dentro de 20 años, pues prácticamente será el 50% de la base. Pero es que además el señor Escrivá se supone que era un buen economista, porque desde luego lo ha demostrado. Y lo que tiene que tener en cuenta es lo que estáis diciendo todos, que la economía es un todo. Y que no puedes ver solo una parte. Pero tiene un jefe. Y se debe a su jefe. Pero entonces no tiene dignidad. Si es un gran economista, se va. Es que es lo que hubiera hecho yo. Pero es que hace mucho frío fuera. Gregorio. Yo creo que, desde luego, yo creo que se está confundiendo efectivamente en la propia persona, en una apreciación personal, que yo creo que el ministro es un muy buen técnico, lo ha demostrado, pero aquí ahora mismo pero en me da la sensación no que tanto, yo creo que le está pudiendo lo que es la ideología. Ese es un poco mi conclusión personal sobre o la no ideología. O la no ideología. Digo, quiero decir que yo no tengo tan claro qué ideología tiene Escrivá. A ver si el gobierno, en un momento dado. Pero bueno, pensiones máximas y bases máximas, que lo estábamos diciendo, hay una profesora, Inmaculada Domínguez, lo denomina la reforma silenciosa. Porque verdaderamente es así, no te vas dando cuenta, pero en un momento dado tú vas cotizando y luego no lo recibes. O sea, eso está contra la contributividad del sistema, que es la parte mollar. Yo pongo, recibo, pero si pongo y no recibo, eso no tiene sentido. Por supuesto, la parte asistencial, oye, cuanto más alta la podamos poner, perfecto, pero eso se paga con impuestos. ¿Vale? Y eso todos los grupos parlamentarios estarán de acuerdo también, unos más altos, otros más bajos, pero el concepto es el mismo. Y luego, tampoco me parece que es justo, luego en la presentación que hacía el ministro ayer, creo esta semana pasada, el jueves, correcto,
en el Pacto de Toledo hablaba mucho y lanzaba muchos mensajes de que esto iba a ser positivo para los jóvenes, ¿vale? No puede ser positivo para los jóvenes dejar un país endeudado. Claro. No puede ser positivo, porque estaremos de acuerdo todos también que los recursos son limitados y lo que tenemos que decidir como ciudadanos es dónde vamos a poner el euro. Si lo queremos para pensiones, si lo queremos para educación, si lo queremos para sanidad o para cualquier otra cosa. Entonces, estamos volcando como país un montón de recursos solo en un aspecto muy importante que es la parte de pensiones, y a mí me da la sensación como que no hay límite. No sé si hay límite porque hay una deuda que habrá que pagar y la tendrán que pagar los jóvenes, y en un momento dado se está llevando al sistema súper complejo, difícilmente de entender, y en un momento dado la gente tira más de corazón que de cabeza. La deuda. Te agradezco mucho, Gregorio, te agradezco mucho que cites al Pacto de Toledo, porque ahí tendrían que haber salido dimisionarios 2 autobuses de aquellos de la Guardia Civil. Dimisionarios así, porque ahí llevan 4 años a la sopa boba sin dar un clavo, sin mover un papel, y llega un día el ministro que mañana va a venir Escrivá, aquí os lo traigo hecho, os lo dejo aquí, si os gusta bien y si no también. ¿Y cuántos han dimitido ahí? Ninguno. Eso sí que es una jubilación dorada. Eso sí que está bien, Toledo. Pero en relación a lo que decías, yo cuando le preguntamos a los jóvenes, ¿qué opinas tú de la pensión que vas a tener? La gran mayoría de los jóvenes cree que no va a tener pensión cuando se jubile. Claro. Y es que eso es lo que piensa, y eso es muy triste. No me extraña nada. Porque si piensan eso, van a tender a irse a otros sitios, a otros mercados, a otros países. Claro. Y eso es lo peor que nos puede pasar. Desde luego. Por eso hay una fuga de talento importante, claro, sobre todo de talento cualificado, ¿no? Que están yendo a trabajar, y es una inversión que hemos hecho que estamos perdiendo, ¿no? Pero fijaros, con esto del Pacto de Toledo, es curioso, ¿no? Es decir, este mecanismo de revalorización de las pensiones se aprueba en el Pacto de Toledo. Recordar que justo antes de la actual legislatura se quedó pendiente porque Podemos se levantó y no se pudo aprobar, y se aprobó después. Por tanto, tampoco es una cosa del Gobierno, formalmente, sino que responde a un acuerdo del conjunto. Se aprobó por unanimidad en el Pacto de Toledo. Y ahora el ministro Escrivá se ha pasado por el forro buena parte de las recomendaciones del Pacto de Toledo, empezando por la falta de contributividad de estas medidas. Es así, y ha ido a decirles, esto es lo que hay, esto son lentejas. Son lentejas que he acordado con Bruselas, son lentejas que he acordado con los primos de Zumosol, paréntesis, UGT y comisiones, y esto es lo que hay. Y no me lo toquéis en el trámite parlamentario, porque es que entonces lo revienta el sistema. Oiga, ¿dónde está la bondad? Ahora, es verdaderamente prodigioso lo que llega a mandar Bruselas. Bruselas le dice a Macron, que se te acaba el tiempo, y no depende de los fondos europeos, tanto como Sánchez, pero que te hemos dicho que tú mismo, Y entonces llega Macron y dice, a ver, ¿cómo lo hago esto? Je sais que, o ¿cómo se va? Ulala. No, a la vía española, como lo haría Pedro Sánchez. Decreto ley y con bala de perdigón fino para darle más al blanco. Resulta que se saltan los criterios de la Asamblea, no se vota en ningún lado, y que naturalmente, esto sí que me ha gustado de Francia, todavía hay cosas que aprender de Francia. Ayer viernes presentaron diferentes grupos políticos una moción de censura contra Macron porque se ha pasado por la victoire esto de la democracia, la Asamblea. Que vote nadie, aquí ya lo decido yo y a correr, que es lo que me exige Europa, siempre con el mantra europeo. Este es de la chapa de Agenda 2030 a morir. Bueno, muy bien. La moción de censura presentada ayer viernes, la votan el lunes. El lunes. Es que tienen 24 horas. Cuidado que tienen eso es 24 Francia. horas para Ahora, presentar. La cosa es tremenda. O sea, es que Europa lo manda todo. Al final esto es agobiante. Manda, pero controla poco, y además yo creo que ha perdido lo que manda un poco la dirección. Y en este sentido, a mí me deja perplejo que haya dado el visto bueno y la bendición al programa de Escrivá. Me deja perplejo. Formalmente no lo ha hecho. Formalmente no lo ha hecho. Nos han dicho que lo ha hecho, pero formalmente no. Pero dentro de 2 meses... Pero yo sí que me gustaría defender un poquito a Macron por sus medidas, no por la forma que lo ha hecho, sino por el fondo. Porque, ¿qué es lo que necesitamos en España? Pues es parecido a lo de Francia. Necesitamos quitar todos los gastos no vinculados al sistema contributivo, ya lo hemos hablado.
necesitamos utilizar toda la vida laboral para calcular la base reguladora, que antes era imposible por razones de información, pero ahora tenemos toda la vida y la conocemos cada 6 meses, por tanto, utilizar toda la vida laboral, que además en algunos casos incluso es justo porque ha ido evolucionando. Y en tercer lugar, lo que hay es que retrasar la edad de jubilación. Nos guste o no nos guste, porque en Francia lo que están es tratando de derogar en esas manifestaciones la ley de la gravedad. Tú no te puedes jubilar a los 62. Claro, pero eso es ir en contra de la ley de la gravedad, que pedir que se derogue. Esto es lo mismo. Pero ¿cómo es posible que tú te puedes jubilar a los 62 y vas a vivir hasta allí es 82 y algo? Hombre, es que no puedes estar 20 años. Y por tanto, no solo es que recibes más pensión, es que dejas de contribuir. Mi querido Juan, voy a estar en contra de lo que tú dices, porque aquí me sé yo de 10 bancos, 10, que han jubilado a los 50. Y a los 52. Y algunos lo hemos criticado espectacularmente. Porque además es que el trabajo no solo permite el empleo, mantener el sistema de cohesión social, sino que es que además es la satisfacción personal. Estamos creando gente traumatizada. Y reduce el gasto. Mire, o sea, yo creo que hay que... Con este tema de la edad de jubilación aquí vamos a los 67, ya no estamos en los 65, ese mantra ya no existe. Sí, son 67. Vamos a los 67. 67 oficial. En este momento, ¿en cuánto estamos? 63. 65, por ahí estamos, más o menos, 64 y pico. Es decir, buena parte del baby boom famoso ya está jubilado, ¿eh? Es decir, todos estos que han anticipado... Algo de ello. Bueno, bastante. Es decir, todos estos que están ya jubilados con 64 años, con 63, es decir, son gente que teóricamente es de la generación que tendría del baby boom. Es decir, una buena parte ya está. Es decir, todo este tema de las jubilaciones anticipadas que han bajado ya están puestos en el sistema, con lo cual ahí también lo están vendiendo un poco de moto. Pero bueno, yo creo que el tema de fondo de todo este asunto es que a los 67 años depende de qué profesiones. A mí me parece que lo que hay que incentivar es la prolongación voluntaria de la edad de jubilación, porque, no, vamos a ver, es decir, estoy pensando desde un señor que tenga que subirse a un andamio a la persona que tiene que cargar con un enfermo, un celador de hospital, o una persona que trabaja en un centro de educación infantil y que se hace cargo de niños de 0 a 3 años. Hombre, yo particularmente no me apetece que haya una persona de 70 años haciendo esas funciones, porque no me parece que sea razonable. Ahora, una persona que esté atendiendo el teléfono, ¿por qué no? Es decir, yo creo que hay que plantearse un sistema también vinculado a la actividad profesional, y no todas las actividades profesionales son iguales de penosas. Me parece que esto sería una reforma a abordar realmente y facilitar que haya determinadas profesiones. Oiga, igual que en la universidad, un emérito puede estar hasta los 70, ¿por qué? No, un emérito no, un activo. Bueno, un activo. Yo tengo 66 años y no me he jubilado, y no me voy a jubilar hasta los 70, y espero que se nos aplique la legislación de los jueces y notarios que puedes hasta los 70. Hasta los 75, bien, incluso me da que igual. Si te jubilas, pero no haya antes. incentivos para que puedas seguir trabajando, sí, señor. Y no te peguen un tajo en la pensión. Pero la gran reforma que hace falta aquí, perdóname, es la de la jubilación activa, que no se ha tocado. Es decir, este es el tema, es decir, que tú, vamos a ver, con pensiones que son relativamente bajas y que van a seguir bajando comparado con lo que se van a incrementar los precios, muchos pensionistas van a tener que buscarse la vida al margen de la pensión para poder vivir. Esto ya se ha inventado, son los alemanes, los mini-jobs. Es decir, bueno, pues vamos a ver si somos capaces de avanzar en esta medida, ¿no? Es decir, el que tú puedas compatibilizar tu pensión con un trabajo remunerado es que es la escalada del Everest, son todo pegas, son todo problemas, ¿no? Oiga, pero ¿por qué no? Si yo tengo cabeza, tengo conocimiento, si lo puedo seguir haciendo y me encuentro bien y quiero hacerlo, que está en la clave, ¿no? ¿Por qué no? Es decir, lo que no me vale es que a un señor que tenga la pensión máxima le peguen un viaje del 21% en el IRPF. Eso es. Gregorio. Eso es. Totalmente de acuerdo también con esa medida, y hay otra más incluso, y es toda la parte de diversificación, lo hemos estado hablando. Entonces, ¿por qué es tan importante la reforma, como la queramos llamar, de pensiones del sistema público? Porque el 70% de los pensionistas solo tiene ese ingreso, entonces depende sobremanera de esa parte. En otros países, quizá con sistemas menos generosos, también es verdad, pues complementan con sistemas de capitalización, o bien individual, o bien de empresa, ¿vale? Entonces, en la medida en la cual poco a poco se vaya diversificando y no nos la juguemos todo al sistema de reparto público, sino que incorporemos sistemas de capitalización, que es, oye, yo voy ahorrando, voy poniendo dinero, se va invirtiendo, se me va incorporando una fuente de ingreso nueva,
que no es solo la aportación mía o de la empresa si estamos hablando de planes de empleo, sino la propia rentabilidad. Tú cuando tienes masas de activos... Pero eso se lo lleva el ministro Escrivá con el Fondo Público de Pensiones que ha creado, que ha hecho la competencia desleal. Eso es una mano. Y con lo cual se está dejando de generar ingresos a la propia seguridad social. Esto es alucinante, que la propia administración se haga la competencia a la propia administración. Mi entendimiento es que eso va a más, ¿vale? Entonces, en un momento dado, ¿qué ocurre? Que ya todos los recursos, en un momento dado, o un incremento de los recursos limitados que tienen las compañías, los van a tener que poner en el sistema público, que es lo que estamos diciendo. Pero ahora en negociación colectiva, que ha sido otra medida, desde mi punto de vista acertada, de la ley de impulso de planes de pensiones de empleo, pero que le queda desarrollo, porque a día de hoy en los planes de pensiones de empleo tenemos a solo 2 millones de personas como partícipes. Es que el ahorro no da para tanto, ¿eh? Es que el problema es que la gente no llega a fin de mes como para meter ahí. En negociación colectiva ya se está incorporando. Y si le restas los que no han hecho aportaciones en los últimos 3 años, te quedan... Menos. Correcto. Pero bueno, ahí está la negociación colectiva, que en un momento dado, cuando se pretende ampliar el horizonte de esos 2 millones de partícipes a 11 millones a finales del 2030 o a los 18-19 millones, que es casi el 100% de la población activa en el año 2050, oye, pues esas personas, poco a poco, a través de negociación colectiva, con ciertos incentivos económicos también y fiscales, oye, pues tendrán una fuente de ingreso adicional. Pero tú te crees que con el incremento de costes laborales que va a haber, con los salarios bajos que tenemos, está acordado ya en varios sectores. Construcción lo va a hacer, grandes almacenes lo va a estudiar. Sí, claro. Es que es muy... O sea, construcción que tiene una fundación al margen, que siempre ha funcionado por libre. Son 4 sectores que eso, al final lo que te lleva es que hay 2 millones, no hay más. Claro, el problema que tenemos es que si tú no tienes un mínimo de capacidad de ahorro, no vas a poder, es decir, porque al final la pura necesidad te lleva. Yo no estoy en contra de eso. Lo que digo es que primero vamos a tener salarios dignos, vamos a tener la pasta en mi nómina y después déjame que yo libremente opte por cuál es el sistema de ahorro. Imponerme los planes de pensiones de empleo a través de un caramelo de la negociación colectiva para que las comisiones se las lleven los que van a estar siempre, y van a estar siempre, aunque no tengan nada, es tremendo, porque en todo este tema de Escrivá, la comisión que se crea, ¿sabes quién están, no? COE, CEPIM, UGT y comisiones. ¿Y eso se van a llevar? Pero eso es una parte. No. Eso son los planes de pensiones de empleo simplificados de promoción pública. Sí, pero que se llevan la pasta. Pero se llevan la pasta de otra forma más. Si la empresa decide, no puede ser. Si la comisión de control decide meterlo ahí, sí. Claro. Si decide... Yo simplemente un instante, si me permites, recordar que Felipe González adelantó la edad de jubilación precisamente para generar nuevos empleos y permitir a los jóvenes que se incorporasen. Eso afortunadamente ya no se produce. Se ha demostrado que es un ejercicio de suma positiva, pero es que además, y lo que estoy defendiendo es absolutamente lo de la jubilación activa que tú decías, es que en este momento tenemos la tasa de paro más alta de Europa, pero unos 180.000 puestos de trabajo están sin cubrir por falta de gente cualificada y con experiencia. Por tanto... No. O sea, los puestos que están sin cubrir no son de gente cualificada. Hay de todo. Hay de todo. La gran mayoría de ellos, más de 100.000 son de la hostelería y son camareros. No. Datos de la encuesta tienen una camareros cualificados, pero también te voy a dar datos, por ejemplo, de mantenimiento de aviones, y eso lo conozco bastante bien. Pero eso no son, de 20.000. Automóvil, de electrónica, etcétera, etcétera. De la construcción. No hay forma de conseguir nadie especializado en la construcción. Por tanto, qué gran ventaja tiene este asunto, cuando además el esfuerzo de mano de obra físico cada vez es menor en casi todas las actividades, pues evidentemente que una persona con experiencia y con ganas, voluntariamente, que siga trabajando, pero no pierda la pensión. Bueno, vamos a seguir avanzando. Quiero que escuchen la opinión, por ejemplo, de un representante de Vox sobre las pensiones, José María Figaredo, el secretario general del Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso. La cuestión de las pensiones es un problema que el Gobierno no quiere encarar. Los cotizantes actuales pagan la pensión de los cotizantes pasados. Pero es que la pirámide poblacional en España está invertida. Necesitamos reformar ese sistema. Necesitamos ver cómo logramos que los números cuadren. Es parchear el sistema incrementando de una forma desmedida y artificial las cotizaciones sociales para sumar una pizquita más a los pagos que van a poder hacerse. ¿Pero qué impacto tiene esto? Esto supone que los costes laborales se multiplican, tanto los que son a cargo del trabajador como los que son a cargo de la empresa. Esto al final va a redundar en destrucción de empleo. Pues sí,
Eso está bastante claro también. Ahora, el ministro defiende algo que quiero poner sobre la mesa, porque desde mi punto de vista es una engañifa. Pero vamos con Escrivá y lo que para él supone la posibilidad de elegir entre unos años cotizados y un volumen de años mayor para poder quitarse 2 años de muesca que pueda tener el trabajador a la hora de recibir su pensión de jubilación. La Seguridad Social, digamos, asignará la pensión más favorable entre 2 alternativas. La situación actual, que es que el periodo de cómputo para la pensión sea de 25 años, o un modelo alternativo, digamos, que se va a ir desarrollando progresivamente en el tiempo, en el cual las personas, si les resulta más beneficiosa para la determinación de su pensión, se utilizaría un periodo de hasta 29 años, excluyendo los 2 peores años. Un pensionista con cónyuge a cargo, que es un perfil muy habitual, tendría una pensión mínima que iría creciendo en el tiempo, lo pueden ver en ese gráfico, y que terminaría siendo en el año 2027 un 22%, será en el año 2027 un 22% superior al actual. Bueno, yo creo que eso es hacer las cosas mal, teniendo la oportunidad de cambiarlas de una manera definitiva para hacerlas bien. Es decir, coja usted toda la vida laboral y tiene usted el perfecto derecho, seleccione de eso los 25 o los 30 años, lo que ustedes me pidan, lo que quieran, y déjeme que yo, ¿cómo pasa en Francia? Si es que esto es el sistema francés, que cada contribuyente, cuando se jubila, elige los años que quiere que le sirvan para el cómputo jubilatorio. Bueno, aquí no llegamos nunca a eso. No, al final es porque tiene un coste electoral importante. Cuanto más alargas el periodo de cómputo, la pensión media baja. Eso es más que evidente. Y aquí nos han puesto el caramelo de, bueno, 29, pero tú elige 2 que no quieras. No, me está subiendo 2 años más a 27. Y además, a partir del año 2044, eso ya se queda de por vida. De por vida. Y además, en todo ese interín, ya veremos si esto no va subiendo y subiendo y subiendo. Y como decimos, es que no vamos a tener que jubilar con 90 años. O sea, esto no puede ser. Pero esto, recordar que en su día, cuando la primera parte Escrivá hablaba de los 35 años, después dijo, bueno, que vamos a 30, que al final se ha quedado en este tema, bueno, va, para no molestar mucho, ¿no? Es decir, esto, ¿qué pasa? Es decir, claro, si tú vas ampliando la base, vas ampliando por abajo, siempre. Es decir, tú no sumas del 65, si coges más años, siempre son hacia abajo. Lo normal en una vida ordinaria laboral es que los más bajos tengan bases de cotización más bajas y, por tanto, es decir, la pensión media obviamente disminuya. ¿Qué puede pasar? Que haya lagunas de cotización, hay mecanismos para cubrirlas, etcétera, pero no te cubren. Es decir, sí. ¿Qué está pasando en mucha gente ahora después de la crisis del 2008? Que ha padecido ERES, no hablo de hablo de ERES, y por tanto despidos colectivos, gente que ha tenido puestos de trabajo cualificados y buenas bases de cotización y que se va al paro con 55 años, con 57. Es que automáticamente pasa a recibir el subsidio hasta los 65 o 64, que lo jubilan habitualmente anticipadamente. Durante más de 5 años, durante 7, 8, 10 años en algunos casos, va a estar cotizando por la base mínima, vamos, o por 1,5 veces el salario mínimo interprofesional. Oiga, a ese le pegan un rejonazo considerable, después de haber hecho a lo mejor una larga carrera en los años anteriores de cotización. Por tanto, ¿qué decimos nosotros del uso? Oiga, déjenme escoger los mejores años cotizados. Me da igual, que sean de toda la vida laboral, que sean de los 30 últimos, déjenme los mejores. Porque es que si tú, aunque digas que vas a 29 y cojas y quites de medio los 2 peores, es que la gente va a estar 4 o 5 años con bases de cotización inferiores. Y ahora hay mucha gente que está afectada después de la crisis del 2008 por este tema y que les pega un crujido la pensión. Conozco más de uno y más de 2 que está en el desempleo con 55, 56, 57 años y que está cotizando por eso, con el subsidio, y ya le han dicho que va a estar así hasta los 64. A esta gente le pegan un bajonazo después de haber tenido cotizaciones muy altas en el primer periodo de tiempo, o aquellos que en un momento dado, por razones de necesidad, se han ido fuera y han pasado a ser autónomos los últimos 10 años de su vida, pues les crujen exactamente igual. Deje usted que escojan los mejores años, que no pasa absolutamente nada. Eso es una medida que beneficia. Y yo quiero decir una cosa con el tema de Francia, antes que... El problema es que en Francia, más allá de que la sociedad civil sale y protesta, los sindicatos están en la pomada. Aquí los sindicatos son las muletas del gobierno. Y van de la mano, si no vimos el otro día la foto. Este es el problema, que UGT y comisiones son los principales, son corresponsables de esta definición y de estos parámetros, que no se los olvide, ¿eh? Por tanto, por eso la gente no se moviliza, porque quien tendría que
de alguna manera, pilotar esas movilizaciones, está muy bien a la sopa boba. Insisto, lunes se reúnen, martes se materializan las subvenciones. Bueno, nos vamos a publicidad, volvemos en apenas unos minutos, que hay mucho que contar todavía. Me gustaría hacer un paréntesis dentro de este sesudo asunto de las pensiones, al cual volveremos, no queda otra, pero la cuestión es que quiero que vean lo que produce el Ministerio de Igualdad. En materia de educación sexual, dicen, vean. Acércate más. En España de esto no se habla, ni de que apagamos la luz para hacerlo. No se habla de Ana, ni de su placer. No se habla de diversidad. No, mi papá. Pero ahora que ya nos veis, hablemos. Plan Corresponsables, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España. Mi reflexión es, esta grosería la tenemos que pagar entre todos, con dinero de todos, dinero público. ¿Qué conclusión tiene esto? El destorote de la sociedad española, tal vez, el que la gente Esto no van a pagar. Y no se movilice cuando le hacen un recorte en las pensiones, como es el caso que vemos hoy. Y luego hay otra serie de anuncios del gobierno, como vienen elecciones, pues tiene que haber anuncios de ese tipo, que dice, ¿magia? No, son tus impuestos. Pues mira, yo me permito sugerir este anuncio, que no es para nada del gobierno, es mío. Magia, no, son tus impuestos, claro. Eso es a donde se llega con unos impuestos como los que ha puesto este gobierno. A eso es a lo que se llega. Y luego, hombre, ya el destorote general, yo creo que forma parte que le pagan más por hacer este tipo de cosas. Le pagan más por confundir, por echar bombas de humo en mitad de un debate sobre algo interesante. Hace el gobierno lo que debe en materia de inflación. ¿Sabe el gobierno que esto nos está empobreciendo a todos? ¿Debe el gobierno deflactar los impuestos y quitarle la parte correspondiente a la inflación? No, entonces cogen a PAM, la subvencionan, le echan unos duros por la ranura cerebral y la ponen a decir cosas como esta. Me han llamado, y me encanta, secretaria de Estado del Gustirrinín. Ojalá poder hacer que todas las mujeres de este país sientan placer. Y quiero hablar de eso, porque nos ridiculizan y se asustan porque reivindicamos el placer para las mujeres. Porque solo lo han tenido ellos durante muchísimo tiempo. Y claro que pedir el placer para las mujeres, compañeras, también es hacer política. Y hay que garantizar que nosotras podemos tener placer. ¿Y cómo se garantiza que PAM tenga placer, profesor Higuera? Bueno, yo no lo sé, habrá que preguntárselo a otras personas, pero yo lo que me estaba preguntando es, ¿estos son los que no van a pagar las pensiones? Sí, sí, sí. Porque ese ya gobierno me preocupa, ¿eh? Ese gobierno. Porque la productividad deja mucho que desear. Y esto sí que es un ejemplo del mal gasto público. No, del despilfarro público y de la tomadura de pelo, porque eso lo estamos pagando entre todos. Y ese cargo de secretaria de Estado, etc. Yo creo que es una situación gravísima la que estamos viviendo. El gasto público se ha disparado, los impuestos, y vuelvo a ratificarlo, porque estoy convencido, son ya confiscatorios y todavía quieren incrementarlo más, y se destina precisamente para eso, para despilfarrar. El Ministerio de Igualdad dicen que no sirve para nada. No, es absolutamente perverso. Despilfarra 500 y pico millones y genera enormes distorsiones de todo tipo. Yo creo que además se está confundiendo enormemente a la gente. Nadie ha impedido nunca nada de lo que se está diciendo allí. Pero en este momento, este gobierno es un gobierno absolutamente totalitario que lo único que hace es cercenar la libertad. El Ministerio de Igualdad al hombre fundamentalmente, pero en general el Ministerio de Consumo a los consumidores, etcétera. Y eso es lo que no puede ser, porque además lo estamos pagando entre todos. La única verdad que han dicho es esa de magia, no, eres tú. Eso no es del gobierno. No, eso es de eso lo hemos Javier hecho Orcajo. nosotros. No, la única verdad que hemos dicho, quiero decir. Sí, no, yo tenía una sugerencia para el Ministerio de Igualdad constructiva y está ligado con un estudio que hemos hecho a nivel global en Willis Towers Watson, que habla de el índice de equidad patrimonial a la jubilación. Cuando tú calculas de alguna forma todas las fuentes de ingresos, como estábamos hablando antes, tanto la parte pública como privada, de toda la población, y la divides entre hombres y mujeres, te das cuenta que efectivamente hay un gap. Ahí hay un gap. A nivel global hay
ese índice es un 74%, es decir, las mujeres reciben 74% y los hombres un 100%, es decir, hay un diferencial. Aquí en España es el 86%, es más bajo el gap que hay o la brecha que existe a nivel patrimonial. Entonces, ¿cómo podemos ir trabajando para desde el minuto cero que las personas, en este caso las mujeres, que son las que están en inferioridad, puedan, cuando se jubilen, aunando los ingresos, tanto públicos como privados, lleguemos a un 100% de equidad? Eso me parece que es una medida, por lo menos un campo de actuación bastante constructivo, ligando ambos temas, la parte de la igualdad con la parte de pensiones. Pero es que eso sería luchar por la igualdad verdadera y, por tanto, la igualdad efectiva entre hombre y mujer y en todas sus prestaciones, entre tanto en el acceso al empleo como cuando culmines y te jubiles, y, por tanto, acabar con esa brecha que existe, que empieza por el salario y acaba en la jubilación. Pero, claro, a mí el tema de fondo me dice, oiga, ¿dónde están las prioridades de un gobierno, no? Estas son las claves. ¿Qué es lo prioritario? ¿Atender a la gente o atender los gustos de algunas de las dirigentes del gobierno? Aquí hay un tema que a mí me preocupa más, que es más de fondo, que de manera Juan lo insinuaba, es el hecho de hacer desaparecer la figura del hombre por parte del Ministerio de Igualdad. Y, por tanto, si hablamos del tema del placer o el placer sexual, es que eso ya no hace falta el hombre. Es verdad, pero eso ha pasado toda la vida, es decir, que no es ningún invento. Pero todo lo que sea, de alguna manera, apartar al hombre de este tipo de situaciones tiene que ver con una cuestión también muy sencilla, es la capacidad o no de poder procrear. Claro, y, por tanto, claro, te vas al final, bueno, te puedes ir a una clínica y ya está, y ya no hace falta tampoco formalmente. Pero lo más habitual es como se ha funcionado casi toda la vida, ¿no? Por decirlo así. Entonces, es que esto es un tema profundo. Hablábamos antes del tema demográfico, pero aquí hay toda una campaña para aislar el heteropatriarcado, el hombre es malo, el no sé qué, no sé cuánto. Oiga, la verdadera igualdad pasa por considerar que somos personas y con igualdad y plenitud de derechos y de obligaciones. Y, por tanto, el mejor Ministerio de Igualdad sería el que no fuese necesario que existiese. Y si tuviese que existir en algún ámbito, que estuviese en el ámbito de empleo, que seguramente donde más faltaría. Pues mira, me viene al pelo tu comentario porque mañana es el Día del Padre. Desde aquí hay que felicitar a los Pepes, a las Josefas, a los Josés, a las Josefinas, a las Pepitas y a los padres. Y a los padres, porque yo me voy a poner a diseñar unas camisetas que digan orgulloso padre. Proud dad, si lo queréis en inglés. Porque hoy hay que ver que nos ha quedado la cosa. Hay profesoras que proponen que no se celebre el Día del Padre. A mí lo de los días, os digo la verdad, me parece una patochada, pero bueno, este es un día tradicional en el que los hijos pues le hacen un cariñito al padre o un regalito a algunos, no todos, pero bueno, el papel del... Esto ha quedado en el progenitor no gestante. ¿Cómo? Y hay quien propone, como esto del feminismo va por barrios, pues dentro del feminismo hay quien propone que esto se cambie al día de ese personaje especial de la familia. Venga, vamos a escuchar algo de todo esto porque es de ciencia ficción, de ver para no creer. No tiene desperdicio, ¿eh? Buenas tardes, papi. Mira, era para decirlo que el día 19, que cae en domingo, es el Día del Padre, ¿vale? Toda la vida. Como bien sabéis, ya no se celebra el Día del Padre, pues hay muchos tipos de familias, monoparentales, hay cuando son a lo mejor dos madres o dos papás, entonces... Para, un perro y una vaca. Lo que vamos a celebrar es el Día de la Persona Especial, Ay, ¿vale? Bonito. Con lo cual, a ver si me podéis ir trayendo una foto ya, o de la familia, o por ejemplo, venga, el primo Jaime es el primo más guay. Primo Jaime, súper guay, es lo mejor del mundo. El primo Jaime. El 19 de marzo es el día del primo Jaime, ¿vale? Guay, que con el que más se divierte mi niño, con el que más se ríe. Pues el primo Jaime, con el niño. O por ejemplo, con los abuelos, o la familia entera, o si queréis, papá, mamá y los hermanos. Un ejemplo, papá, ¿sabes? Un ejemplo. A ver, un papá y una mamá. Lo de toda la vida, bueno, venga, vale, lo damos por válido. Papá y una mamá. Como algo anómalo, algo que ya eso está, vamos, eso no está visto. Padre y una madre, hombre, por favor. Ayer solamente es hijo único, que no tiene por qué, ¿no? Que puede ser lo que quiera, pero que ya no se llama Día del Padre, ¿vale? Sino que es el Día de la Persona Especial.
Así que por favor, irme trayendo prontito las fotitos para hacer la actividad. Una foto en horizontal, claro, ¿ok? tú quieres. Venga, muchas gracias. A ti, encantadora. Maestra de Jerez de la Frontera. Bueno, y hay que ver la ideología de género, cómo penetra en la sociedad, ¿eh? Es que esto es increíble. Esto lo decimos hace 10 años y pensamos que es que no estamos bien. Un perturbado, ¿no? Pero afortunadamente ha sido una maestra, es decir, del conjunto. Es decir, esto No, sí, ya, hombre, lo peligroso hubiese sido que hoy sería una directriz del Ministerio de Educación con un tema de estos, ¿no? No le pero des sí que nos pistas, indica. no le des pistas. No, pero digo que sí que es muy significativo de este tema, porque se olvida, oye, mira, todos los que hemos estado en clases, hemos tenido niños sin padre, niñas sin padre. Hemos tenido otro tipo de situaciones, de divorcios, de lo que quieras, da igual, celebras el día y ya está, y tú sabes y conoces a tus alumnos y sabes qué les tienes que orientar o qué le tienes que decir, porque un profesor es algo más que enseñar matemáticas. Pero qué tontería es esta, ¿no? Porque ya no me parece una chorrada como la copa de un pino. A mí me parece gravísimo, porque a mí me parece de extrema gravedad, porque yo defiendo la libertad de expresión, por supuesto, pero también defiendo la responsabilidad de los docentes, la que tenemos con nuestros discentes. Y en este sentido, los profesores universitarios lo tenemos mucho más fácil, porque básicamente lo que hacemos es informar. Pero ellos tienen una responsabilidad muy especial y por eso admiro yo tanto a los docentes de enseñanza básica y media, porque tienen también un papel fundamental para formar. Y precisamente con estas afirmaciones lo que está es confundiendo a unos niños enormemente. Y a mí eso me parece de una, cuando menos, frivolidad y responsabilidad enorme, por no decir de una enorme gravedad. Estás adoctrinando. Es perverso, es perverso. Estás adoctrinando. Claro, les estás adoctrinando. En unas edades que son muy fáciles de moldear. Y ahora llegan a su casa y dicen, voy a hacerle el regalito a mi pez especial. Y el padre esperando el beso en la mejilla. Es que esto no puede ser. Esto es ideología de género, pero ya veremos cómo determinamos con esto, ¿eh? Bueno, pues a lo mejor tenemos que montar un partido clandestino de orgullosos padres en la oscuridad. Especiales, claro, muy especiales, ¿no? En fin, bueno, volvamos al tema pensiones, que cerramos aquí el paréntesis. ¿Qué temas se nos quedan en el tintero? Pues hay uno evidente. Higueras. La automatización, la robotización, la inteligencia artificial, todo eso ya estamos viendo que está sustituyendo muchos puestos de trabajo. Y eso es un tema que tarde o temprano se va a tener que acometer en la nueva y siguiente temporada de la reforma de pensiones, porque va a haber más temporadas de esto. Esto es como la loca academia de policía. Hay esto va a haber, pero vamos. Entonces, en la medida en que esto cada vez va más creciendo, y ya lo estamos viendo, pues alguien va a tener que pagar esas cotizaciones de alguna forma. ¿Cómo se va a cotizar? ¿Cómo va a cotizar un robot? ¿Cómo va a cotizar un algoritmo? Porque si el algoritmo sustituye a muchos puestos de trabajo, hay quien dice, no pasa nada porque se sustituyen por otro tipo de puestos de trabajo. Será en otros países, porque en España lo que se hace es que se pierden puestos de trabajo. Entonces, habrá que ver entonces, porque ya no solo es que tengamos el problema de la pirámide, que ya no es pirámide, sino que además hay menos trabajo, menos cotizantes, y habrá que ver entonces cómo se hace esto. Efectivamente, siempre a lo largo de la historia ha habido resistencia precisamente a introducir las máquinas, por ejemplo, en la agricultura ya a principios del siglo XX, porque iba a sustituir mano de obra. Pero muchos creemos que la economía es un ejercicio de suma positiva. Por tanto, lo que creas es a través de esos mecanismos riqueza. Y esa riqueza lo que permite es cubrir otros puestos de trabajo porque la demanda se va sofisticando, etcétera. Porque precisamente cuanto mayor es el nivel de renta, tú lo que quieres es que en determinados servicios estos cada vez estén más personalizados, sean de mayor calidad, etcétera, y que sean intensivos en mano de obra. Estamos hablando de médicos, estamos hablando de docentes, etcétera. Por tanto, yo creo evidentemente que hay que planteárselo en qué medida se produce esa sustitución y por eso lo que hay es que favorecer mercados de trabajo flexibles, que ante esa mecanización se puedan generar otros puestos de trabajo. Luego creo firmemente que hubo un grandísimo debate entre Keynes y Say, y creo mucho en Say, que la oferta crea su demanda. Y por tanto estoy convencido que la capacidad de innovación del ser humano va a desarrollar nuevos productos y servicios que van a ser demandados. Pero ¿sabes lo que ocurre, Juan? Y estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Todo esto, la innovación, todo esto es positivo y nos hace crecer. Pero lo más importante es que esos puestos de trabajo nuevos que se crean, no se crean en España. Se crean en otros sitios y no cotizan en España. Bien, entonces, eso es lo que habrá que solucionar de alguna forma, porque yo estoy de acuerdo con que hay que introducir nuevas tecnologías, con que hay que avanzar, eso estamos de acuerdo. Sobre todo si pones ese 7%. Es que el Gobierno se extrañó que Ferrovial legalmente
se fuera a otro país europeo dentro de la se extrañó y lo criticó y bueno, pues es que eso va a ocurrir con el capital humano, como muy bien has dicho, la última de esta semana es que están por crear el Observatorio de los Beneficios Empresariales. Ah, sí, bueno. Hay una atalaya de alguien que tome nota y que después vayamos a discutir. Lo próximo es discutir la libertad de movimientos del capital. Todo llegará. José Luis. Vamos a ver, yo creo que todo este tema de lo que tiene que dar consigo es una mejora de la productividad y a partir de ahí de los salarios. Digo, de entrada en España. Es decir, que me parece que esa es la clave del asunto y seguramente haya falta. Bueno, una parte de nuestro problema de empleo, lamentablemente, lo vamos a resolver por el tema demográfico. Es decir, que no se nos olvide. Es decir, vamos a tener menos gente para trabajar, por tanto, el empleo como tal va a mejorar. Por esa cuestión que al final nos va a hacer cuadrar un poco las cuentas. Lo importante es que la gente que trabaje lo haga con una mayor productividad, más cualificada y por tanto también acompañe de mayores salarios y eso de alguna manera contribuye a cuadrar la caja. Y luego España, si somos un poco espabilados, es un país ideal precisamente para recepcionar toda esa gente que no necesita una presencialidad para trabajar. Lo estamos viendo y por tanto también hay alguna iniciativa que tendría que tener el gobierno. Yo no soy partidario de hablar de cotizaciones a los robos, lo que digo es, oiga, vamos a ver si una empresa es más productiva y genera más beneficios, pagará más también por el impuesto de sociedades, obviamente, y también por ahí los trabajadores con salario más alto cotizaremos más y tendremos también más ingresos. Es decir, que esa es la vía, es decir, la calidad del empleo, la cantidad del empleo, la mejora de la productividad y también de alguna manera hay que ver cómo eso que llega a los presupuestos a través del impuesto de sociedades repercute después en el sistema de pensiones, porque necesariamente durante algún tiempo tendrá que ser así. Pero si estás en un infierno fiscal con la inseguridad jurídica que tenemos, que ese es el problema, esa es la raíz del problema. Bueno, pero no lo conseguimos. Claro. Y lo que hay que conseguir es lo que dices, efectivamente, que se vengan las empresas, que tengan incentivos, que los profesionales muy cualificados no quieran irse a otros sitios y que se queden aquí y aumentemos la productividad y el valor añadido. Gregorio Gil de Rozas. Sí, nos has preguntado qué otros temas son relevantes para solucionar de alguna forma también todo el tema de pensiones o la situación actual. Yo he mencionado ya uno que era dividir o diseccionar la parte técnica de la parte de ideología, pero hay otro también, y no hay ninguna voluntad, pero creo que es importantísimo, es todo el tema de la comunicación. Una parte de docencia, de explicación de cómo funciona el sistema a la sociedad con conceptos muy sencillos para que en un momento dado, cuando se vuelvan a tomar decisiones, la gente, la sociedad esté informada sobre las consecuencias. Es decir, qué parte es contributiva, qué parte es no contributiva, cuál es el rol de una, cuál es el rol de otra, qué significa en un momento dado alargar los años de cotización, qué implicaciones tiene todo el tema que hablábamos de la deuda. O sea, al final, tratar de, con lenguaje llano, como sociedad, y será una responsabilidad, yo creo que del gobierno, posiblemente el actual no, pero del futuro sí, que traslade esos mensajes, traslade esa información y comunicación para que todos y cada uno de nosotros seamos conscientes de qué implica. Explicar esta reforma que estamos comentando hoy es muy complejo, entonces hay que simplificar e ir a las últimas consecuencias. Y sobre todo hacerle entender a cualquier español que hay criterios que son inestables, que hay criterios que son cambiantes, del mismo modo que entendemos todos que la inflación conduce al aumento de lo que van a ser las pensiones en un país, hay que entender que el momento económico conduce cuánto tiempo tienes que estar trabajando para poderte jubilar. El otro día hablaba con un amigo que trabaja en la Seguridad Social, debe tener 52, 53 años, y me decía, cuando yo entré a trabajar aquí, se calculaba la pensión sobre los 2 últimos años laborales. Luego pasaron a 4. En una vida laboral, este señor pues entró a trabajar allí con 20 años o con 20 y los pocos y está en los 50 y los pocos. Bueno, pues de 2 pasaron a 4, de 4 pasaron a 8, de 8 han pasado a 15, de 15 han pasado a 20, ¿cuántos ahora? 25, ¿no? 25. Oye, pero esto, claro, pues esas cosas cambiantes, uno tiene que entender que el sistema se tiene que ir produciendo sobre la base de gente experta. Pensábamos que teníamos un pacto de Toledo para eso. Ahora hemos visto que no, que lo podemos cerrar, mandarlos a casa y ahorrar algo de pasta. Pero bueno, en cualquier caso, sí que es verdad que es difícil porque el francés que ahora le dicen te tienes que ir a la retraite a los 64. Dice, ¿a los 64? Si mi vecino se fue a los 62.
¿pero qué es esto? Y ahí pues se la tiene liada. ¿No, José Luis? No, pero fíjate, con esto me parece muy acertado lo de la explicación que decías, de hacerlo. Todos recordamos teóricamente esa famosa carta que tendrían que recibir los pensionistas diciendo cuál va a ser la futura pensión y que no acaba de llegar. Tiene usted ahí un supuesto para calcular, que luego, a ver quién se mete ahí y es capaz de hacerlo, ¿no? Pero, claro, ¿cuál es el tema? Que esta pensión, estas reformas de pensiones a tan largo plazo, fijaros que empiezan a actuar en el 27, vamos al 40, en el 50 revisaremos, y algunas medidas van hasta el 2060. Esto lo que facilita es la amnesia colectiva, es que a nadie este año le va a tocar, al año que viene tampoco, empieza a tocar dentro de 3 años y muy poquito, y al final es que no ha habido reforma. Y sobre todo el impacto electoral es menor. Es así, es y decir, sobre todo amnesia. Los que quieran alguna aclaración sobre cómo está esto en el año 2059, pidan ahora el numerito en la Seguridad Social, porque si no, no les van a atender a tiempo. Ya explicaba el ministro Escrivá que está luchando contra la venta de números para tener visitas. Incrementando la temporalidad del empleo público, contratando 2.500 interinos. Ole, el gobierno dando ejemplo de estabilidad. Qué vergüenza, qué vergüenza. Esto es muy importante, ¿eh? Claro. Muy importante. Oiga, no ha pasado nunca. Lo pagamos los pensionistas. Contrate más. Si hay que pagarlo, ya lo pagaremos. No sé cómo, pero ya lo pagaremos. Ahora, no mantenga la cosa así. 4 meses de negociación, una pensión en el tiempo de hoy. ¿Pero esto qué es? Pero si esto tendría que llegar en una carta escrita a casa diciendo, mire, lo hemos calculado nosotros. Si tiene desconformidad, si tiene desconformidad, ¿no? Venga y discutamos. Pero de momento lo que pensamos es que le corresponde esto, que a correr o no, o no está esto, la informática, la administración pública no está obligada a la productividad, ¿o cómo es esto? Muy bien. Digo, fijaros que hay una página, si la gente que nos está escuchando y viendo que lo sepa, que sea tu Seguridad Social, donde te dicen los días que te faltan para acceder a tu pensión legal de jubilación. Otra cosa es que tú decidas jubilarte o puedas prolongar, porque ya esa posibilidad existe. Es decir, que algunos mecanismos para informarte tienen, pero no basta con que te diga, usted se puede jubilar dentro de 348 días. Dígame cómo y en qué condiciones. Y luego déjame que te meta el papelito, porque si no metes el papelito no te jubilas. Y este es el problema, ¿no? Problemas de no encontrar cita y luego problemas técnicos de poder hacerlo, ¿eh? Es decir, vamos, lo digo por propia experiencia, yo no soy un inútil informático, o me manejo, y a veces he tenido problemas simplemente para tramitar un papel, ¿no? Y no me considero un tipo bastante torpe en estas cosas, ¿no? Hombre, por favor. Es que calcularlo, como hemos dicho y estáis diciendo, calcular a día de hoy, incluso sin la reforma, ahora con la reforma, calcularte la propia pensión de jubilación es muy complejo. Hay que ser un especialista. Pero optimizarla, o sea, es aún más complejo. Eso es uno de los servicios que cada vez nos contratan más la gente. Dígame realmente. Cómo lo hago, ¿no? Claro. Entonces, porque si no, se hacen en directivos, empleados, mandos intermedios, cuando se van acercando, además. Aquí en España nos empezamos a interesar sobre todo sobre estos temas cuando nos quedan 2 años o 3 años, cuando casi no hay solución. Claro, si tú anticipases, y eso cada vez nos lo dice más, si hubiésemos tenido la conversación hace 10 o 15 años, yo me hubiese planificado. Pero ahora con la reforma actual es que va a ser imprescindible de alguna forma dedicarle algo de tiempo y por eso es importante la comunicación, que nos cuenten las cosas de una forma sencilla. Y fomentar la tomar cultura decisiones de ahorro previsional. Claro, bueno, eso también es muy importante, ¿eh? Pensamos, como bien has dicho tú, bueno, hasta que me jubile ya pensaré. No, peor, pensamos, cuando llegue mi turno no va a quedar nada y esto estará... A nivel de hay mucho directivo, o gente que tiene un salario en torno a los 5.000 euros, 4.000, o sea, que están por encima de la base máxima de cotización, que no se quieren jubilar. Porque es que de repente pierden 1.000 o 2.000 euros de ingresos. Sí. Entonces, claro, es decir, al final uno tiene la vida montada en función de lo que ingresas. Claro. Y si de repente dicen, es que le va a tocar la pensión máxima, sí, pero desde el punto de vista del neto se va a quedar en 2.300, oiga, y está cobrando netos 4.000, dice, oiga, no llego. O sea, y encima, puede que la gente está retrasando la edad de jubilación, con lo cual lo que está generando es un mayor coste, porque esa gente que va voluntariamente y está retrasando su edad de jubilación, cuando se jubile, va a percibir una compensación que nos va a costar una pasta, ¿eh? Y mucha gente todavía sigue en esas edades teniendo hipoteca o hijos en el colegio, en la universidad. No te puedes permitir esa caída. ¿Por qué? Porque no has estado ahorrando antes, porque no has tenido esa planificación 15, 20 años antes. Desde luego. Bueno,
Algunas averías tenemos, ¿no? En esto de la Yo pensión. creo que cobraremos la pensión en el metaverso. En el Desde luego, metaverso. Pero no en Bitcoin. este no no la es país cobre para usted en viejos. Bitcoin. Este no es país para viejos baby boomers. Hombre, yo creo que la primera idea que hay que tener en cuenta es que a través del trabajo se mantiene el sistema, pero también se consigue la realización personal. Es verdad que hay diferentes trabajos, pero que voluntariamente tú puedas complementar tu actividad ilimitadamente con la pensión, yo creo que es muy importante para el conjunto de la sociedad, a nivel individual y por el efecto que genera sobre el conjunto, tu experiencia, etcétera. En segundo lugar, yo creo que hay que incentivar el ahorro por motivo previsión, no precaución, sino por motivo previsión. Y desde el punto de vista fiscal, lo que estamos es penalizándolo cada vez más. Ahora se han incrementado los impuestos sobre el capital, etcétera, y eso entiendo que es perverso. En tercer lugar, como muy bien habéis dicho, es un lugar idóneo para que vengan trabajadores de fuera y empresas de fuera para el teletrabajo. Pero ¿eso qué implica? Seguridad jurídica, eso que implica que los impuestos tienen que ser acordes con los que hay en el entorno, no superiores, etcétera, etcétera. Y todo eso tiene muchísimo que ver con las pensiones, porque van a ser cotizantes, etcétera. Por tanto, que para analizar un problema tan importante y tan a largo plazo como las pensiones, no podemos analizar tan solo el modelo de la seguridad social, sino toda la economía en su conjunto. Y desde luego no se les ocurra el modelo de María Jesús Montero, que es el de la socialización de la miseria. Hombre, dice, no, coge, es que las pensiones son muy importantes porque el abuelo La con paguita, eso la paga paguita. no sé qué. Bueno, oiga, pero hombre, pero por el amor de Dios. Pero ¿qué Fíjate, está un dato con el tema de la jubilación activa, además de lo que decía el Juan, también tiene que ver un poco con la salud mental de los mayores. Y cuánta gente, cuando deja de trabajar, si encontrándose útil, se crea un problema. De repente decir, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿No? Es decir, cuando si esa persona le da la posibilidad de seguir trabajando a otro ritmo, a otra historia, en unas tareas, cuánta capacidad, eso obras. ayuda muchísimo. Váyase usted a ver Muchísimo. obras. Sí, señor. Y esto es un problema de la soledad de la gente que se queda en casa. Es tremendo, ¿no? Es decir, me parece que estas cosas a veces, cuando nos preocupamos tanto de la salud mental, oiga, vamos a imponer alguna medida para atajarla. Y la jubilación activa, el que una persona con conocimientos, con capacidad de trabajar, ese talento senior que estamos hablando tanto, vamos a ponerlo a disposición de la sociedad. Sin cargar las manos, sin cargar las tintas. No se trata de que a una persona jubilada le hagamos una jornada de 40 horas, que no es eso. Pero poner su experiencia, su trabajo, su dedicación. Hombre, por favor. De hecho, se acaba de aprobar una ley también en Francia que lo que trata es de que el talento senior, de alguna forma, siga trabajando en las empresas a partir de los 55 años. Hay mucho conocimiento en esa cohorte de personas, quizá no con una fórmula efectivamente de jornada completa, pero se va a obligar a las empresas a reportar ese tipo de información y lo que se pretende también es efectivamente no discriminar, en este caso por edad. Aquí las canas ya sabéis que no son muy apreciadas en general, ¿no? Vaya por Dios. Hasta que no empiece a echar canas Pedro Sánchez, si no es que se tiñe y nos lo oculta, las canas no van a ser muy apreciadas. Y aquí estamos por el relevo, ya no generacional, sino el relevo a tierna edad de los que pueden aportar experiencia. Es una cosa triste, pero va en la cultura del país. Aquí lo que se pondera es la juventud. Por ejemplo, miren ustedes las plantillas de la banca, ¿no? El edadismo, ¿cómo han cambiado en los últimos 15 años? El edadismo es uno de los problemas que tenemos en este país. El edadismo. El edadismo es uno de los nuevos problemas de... Sí, pues sí, la verdad es que sí. Se pierden talentos que se quedan por el camino y que podrían venirnos muy bien y que, bueno, pues los despreciamos. En las empresas, en las universidades. O que no se vayan a seguir con su actividad a otros países que los están acogiendo con los brazos abiertos e igual de interesantes como Grecia o como Portugal. Bueno, los únicos que no desprecian el talento del edadismo son los de Vox que llevan a Tamames a presentarse como candidato en la moción de censura. Aunque dado el gusto que tiene Tamames por teñirse de un rubio así como pajizo, digámoslo, efectivamente, pajizo, depende del día, más pajizo que menos, el que lleva las canas ahí cada vez parece más Santiago Abascal que el propio Ramón Tamames, ¿no? ¿Qué esperas tú de eso, José Luis? No espero nada, que pase rápido y ya está, y se acabó la historia. Es decir, yo creo que no tiene más contenido, ¿no? Es decir, yo creo que es extemporánea, que no viene a cuento ahora mismo, que no tiene ninguna razón de ser y que yo creo que esto acabará con un abrazo
de Pedro Sánchez contra Ramón Tamames el día de la votación final, o incluso si, como se ha dicho, va a ser Yolanda Díaz la que va a asumir un poco la portavocía de la réplica a Tamames, pues acabará dándole un par de besos diciendo, hombre, me acuerdo cuando estuviste un día con mi padre. Y ya está, es que no da para más. Si tal ocurriese, no descartes que Tamames no le diga a Pedro Sánchez, ¿por qué no me colocas en algún sitio discreto donde pudiera acudir, aunque fuera una hora poco tempestiva? Iranzo, ¿qué esperas tú de la moción? Hombre, yo espero que ponga a Pedro Sánchez ante sus propias contradicciones. Y en esa línea iba precisamente el discurso. Y Tamames lo hará. Y lo hará. Y tú le conoces mejor que yo. Mucho, mucho. Por eso te digo que ojo con Tamames, que da cornadas. Yo le conozco muchísimo. Pero eso no tiene nada que ver con el discurso de Vox. Ah, bueno, ya, bueno, pero eso es otra historia. Digo, Tamames empieza en Ramón y acaba en Tamames. Sí. Eso es, Ramón Tamames. Bueno, esto de hecho, leyendo el discurso que se ha filtrado, pues recuerda clarísimamente a nuestro primer ejercicio de cátedra, que es el ejercicio de autobombo. Bueno, que dices lo que vales. No tengo más tiempo, lo tenemos que dejar aquí. Feliz Día del Padre. Los orgullosos padres conciliados en esta tertulia casi clandestina, reivindicamos el día. ¿Qué cosas nos tenemos que ver? Reivindicar el Día del Padre. Minoría ya casi. Bueno, pásenlo bien, disfruten de este fin de semana largo porque han trasplantado el Día de San José al lunes. Son cosas que pasan, ¿verdad? San José, como era obrero, pues le hacen de todo. Es lo que tiene. Muy buenas noches y buen fin de semana a todos.